¿Te está gustando esta historia? Suscríbete a Universo Light Novel y sé el primero en enterarte de nuevos capítulos. CH-201, Meeting Inou y Nerhawk Ren se paró frente a la puerta de la oficina de Inou y, sorprendentemente, durante su breve paseo por el departamento de TI, nadie se molestó en detenerse a preguntarle el motivo de su presencia. Integrarse y fingir que pertenecía también era evidente en el mundo ninja. Sin embargo, estaba un poco exasperado. La aldea acababa de sobrevivir a una invasión. Uno pensaría que los ninjas de Konoha estarían más alerta. Sacudiendo la cabeza, escuchó, entra, en su cabeza a través del sello telepático justo cuando levantaba la mano para llamar, y con un pequeño resoplido, volvió a bajar la mano antes de abrir la puerta. Hola, Inou. Ren entró y saludó perezosamente con la mano a Inou, que estaba sentada tras su escritorio con la barbilla apoyada en la palma de la mano, con aire aburrido. ¿Te diviertes espiándome? Inou sonrió con suficiencia. No puedes quejarte. Me inculcaste ese hábito. Ren se sentó en la silla frente al escritorio de Inou con un breve y ligeramente petulante "Nua". No había nada que pudiera decir en su defensa, porque si bien no era su intención, los constantes combates donde sus clones humillaban a Inou de diversas maneras para entrenar su atención y sus habilidades de evasión tenían precisamente ese efecto. Ella y Hinata siempre sabían dónde estaba cuando estaban cerca, siempre listas para cualquier cosa que él pudiera hacerles. A estas alturas era un instinto arraigado, y Ren estaba un poco molesto porque hacerles bromas era prácticamente imposible en ese momento. Sin querer hablar más sobre su incapacidad para acercarse sigilosamente a ella a menos que pusiera mucho esfuerzo, Ren decidió cambiar de tema mientras sus ojos se desviaban hacia la ordenada pila de papeles en el escritorio de Inou. Veo que disfrutas del fruto de tu trabajo, bromeó con una media sonrisa divertida mientras señalaba con la mirada la pila. El ojo de Inou se crispó con aparente fastidio. Sí, dijo, sin siquiera intentar ocultar su disgusto. No me hice Kenoichi para llenar papeleo. Es una tontería. Ren ahogó una carcajada. Sí, lo sabía. Pensaba que el trabajo en TI iba a ser pura diversión y risas con un toque de gritos de sus víctimas torturadas mientras les desvelaba secretos directamente de la mente. Un buen momento, según su definición de diversión. En cambio, había demostrado su capacidad, y eso significaba que la dirección del departamento quería asignarle rápidamente un puesto directivo, lo que, a su vez, implicaba aprender a gestionar el papeleo que inevitablemente recaería sobre sus hombros en tal puesto. Ren lo intentó, pero no pudo evitarlo. Una sonrisa llena de alegría malsana se dibujó en su rostro a pesar de sus esfuerzos, lo que le valió una patada del pie descalzo de Inou debajo del escritorio. Sí, ríete, risitas. Pero no digas, te lo dije, o te daré una buena patada. Inou resopló. Ren cerró con gracia la boca entreabierta y, en cambio, atrapó el pie de ella, que seguía rozando juguetonamente su espinilla. Canalizando un poco de chakra en sus dedos, Ren presionó un punto exacto de su pie que, por experiencia, sabía que haría muy feliz a Inou. Con una sonrisa indulgente, observó cómo Inou intentaba, sin éxito, lanzarle una mirada fulminante mientras intentaba reprimir un gemido al tiempo que todo su cuerpo se relajaba con un leve estremecimiento. Sin embargo, sus ojos entrecerrados contenían una advertencia que le impedía a Ren ir demasiado lejos. La última vez que tuvieron alguna travesura en la nueva oficina de Inou, los pilló su padre. Fue incómodo. Con una sonrisa burlona, Ren soltó el pie de Inou. Su objetivo no era excitarla, sino relajarla un poco. Parecía terriblemente tensa y rígida cuando entró en la habitación. Nada que ver con su postura relajada actual. ¿Olvidaste que tienes clones de sombra?, preguntó distraídamente, solo para sorprenderse cuando Inou gimió y, de repente, se golpeó la frente contra el escritorio. ¿Crees que soy tan tonta?, preguntó con voz apagada. Ren abrió la boca. No respondas eso. Ren cerró la boca con una carcajada, lo que hizo que Inou soltara un suspiro quejumbroso. Vale, me metí en ese. Se irguió en su asiento. Pero ya he vivido suficientes de tus diatribas sobre los clones de sombra como para no olvidar que podrían usarse para papeleo. Claro. Puso los ojos en blanco. A estas alturas, Ren no se arrepentía. Sí, le gustaba despotricar. Casi tanto como a ella le gustaba echarle en cara esa pequeña falta. En su defensa, probablemente le dio reacciones jugosas cuando empezó con eso. Ya no tanto, pero supuso que lo hacía por costumbre. Entonces, preguntó, señalando con la barbilla la pila de papeles en un tono claro y preguntado. No puedo, dijo Inou con tristeza y el ceño fruncido. La última vez que papá me pilló usando un clon para el papeleo, me dio una charla de 1 hora sobre lo inapropiado que es. Absolutamente sorprendido, Ren inclinó la cabeza sin palabras. Eso es estúpido, no me digas. Es una locura. Ni siquiera me dio una razón válida, casi gruñó Inou, mirando el papeleo con absoluto desprecio. Solo que algunos podrían sentirse ofendidos porque estoy holgazaneando y usando clones para mi trabajo. Que si el Hokage no los usa, deberíamos seguir su ejemplo. Sí, a la mierda con eso, dijo Ren con cara seria, completamente asombrado por la ridícula estupidez que acababa de oír. Por otra parte, podía ver cómo algunos lectores de mentes inteligentes podían, en su arrogancia, pensar que adivinaban las intenciones del Hokage y estar orgullosos de ello,
pasando por alto por completo que su impecable líder podría ser tan tonto o tan arraigado en sus costumbres como para ni siquiera pensar que los clones eran una opción. No es como si alguna vez tuvieran el coraje de preguntarle, y admitir que podrían estar equivocados sería un golpe a su orgullo como lectores de mentes o expertos en leer a las personas, por lo que el malentendido no se iba a aclarar pronto. Exactamente, exclamó Ino, exasperada. Al menos, la segunda razón no es tan estúpida, dijo, y Ren arqueó una ceja con curiosidad. Al parecer, podría poner celosos a algunos en la cadena de mando que sea capaz de usar clones de sombra para mi trabajo, resopló con desdén, ya que, ya sabes, es una técnica muy exigente y no mucha gente puede hacerla. Ren asintió, sabiendo perfectamente que la mayoría de los ninjas, incluso los de élite, nunca se molestaban en aprenderlo. Gai, Asuma, Kurenai, y podría seguir, eran todos Jounin que desconocían los clones de sombra. Era inútil para ellos y su estilo de combate, así que, ¿para qué dedicar semanas a aprenderlo? Así era prácticamente como el 95% de los ninjas de la aldea abordaban el aprendizaje del ninjutsu. Kakashi era una notable excepción, ya que podía hacer trampa con su conjuntivitis. Fue triste, pero Ren podía ver cómo los celos podían ser un factor aquí, e Inohachi probablemente solo estaba tratando de proteger a Inou de la fealdad de la situación. Sabio, bendice al cuerpo de barrera. Como división compuesta principalmente por usuarios de Fuinjutsu, la inteligencia y la eficiencia eran apreciadas. No les importaba que alguien usara clones, siempre y cuando su trabajo estuviera bien hecho. Los superiores de Ren sabían que enviaba clones de sombra a trabajar, pero mientras su tarea asignada se cumpliera correctamente, no les importaba. Bueno, si metía la pata en algo, las consecuencias serían legendarias. De eso estaba seguro, pero simplemente tenía que asegurarse de no meter la pata. No. En serio, todos saluden al cuerpo de barrera. Es el lugar donde se reúnen los no idiotas del pueblo. No es que fuera a decir eso en voz alta delante de Inou o Hinata. Se llevaría ese secreto a la tumba. Entonces, la voz de Inou de repente sacó a Ren de sus pensamientos mientras se apagaba. ¿Y entonces? Preguntó. Sus labios se crisparon divertidos al verla retorcerse ligeramente. ¿Unas focas? Ella pestañeó al mirarlo. Por favor. Oh, no lo sé. Ren reprimió una sonrisa. Por otro lado, ya sabes, el juego limpio y todo eso. Quizás tu padre tenga razón. Por favor. Inou se inclinó hacia adelante lo justo para que Ren viera su escote y bajó la voz hasta un tono sensual. Pero Ren no reaccionó como deseaba y simplemente parpadeó. ¿Tomaste algunas lecciones de seducción de Anko? Sí. Inou sonrió radiante, pero luego su rostro se ensombreció. Pero parece que no funciona. Frunció el ceño. Inou, cariño, te conozco demasiado bien. Empezó Ren, y los cambios repentinos de comportamiento son fáciles de detectar. Inou lo interrumpió. ¿Y ahora, los sellos? Lo miró expectante y parpadeó un par de veces con una sonrisa inocente. Ren se dio cuenta de que solo lo estaba ablandando para que aceptara su petición. Suspiró exasperado. Sabía muy bien que ella acabaría por convencerlo de hacer esto. Sin duda, era lo suficientemente hábil en la manipulación sutil como para sonsacarle esa promesa, sin que él supiera cómo, a menos que le prestara atención absoluta cada vez que hablaban. Sacudiendo la cabeza, Ren abrió un trozo de papel y su pincel antes de comenzar a construir un sello bajo la mirada triunfante de Inou. Feliz Inou, feliz relación, bromeó Inou con alegría, y Ren sintió que su pie comenzaba a rozar su pierna. Él la miró exasperado mientras enviaba una descarga de chakra de rayo débil desde su pierna hacia su pie, haciéndola aullar por el pequeño e inesperado pinchazo. Deja de molestarme y dime de qué se trata el papeleo. ¿Las ejecuciones? Adivinó, iniciando una conversación informal. Sí, es un poco sospechoso, la verdad. Inou hizo un puchero y retiró la pierna antes de empezar a frotarse el pie ligeramente entumecido. Creo, frunció el ceño y dejó de hablar. Barrera de privacidad, por favor. La voz de Inou resonó en la mente de Ren, pero a diferencia del tono burlón que había usado hasta ahora, sonaba seria. Ren se detuvo brevemente antes de golpear ligeramente el suelo de madera con el pie. Hileras de símbolos comenzaron a deslizarse bajo él y, en segundos, se abrieron paso hacia las paredes, el techo, la puerta e incluso las ventanas antes de desaparecer. Ren miró a Inou. Listo. No hay nadie escondido en la habitación, y nadie debería oírnos ahora a través de la barrera, le informó. Esta barrera funcionaba incluso con la lectura de labios a través del Byakugan, así que estaban lo más seguros posible. Inou asintió. ¿Sabes cómo varios líderes de las fuerzas de Otogakure se suicidaron repentinamente en sus celdas hace unos días? Sí, te quejaste bastante, murmuró Ren. Inou no reaccionó más allá de un pequeño bufido. Varios suicidios dentro de las células de TI, todos por personas que posiblemente podrían tener información importante. Sí, no. Así que hay una rata, dijo Ren encogiéndose de hombros. No creo que tus superiores lo sepan. Sí, pero no van a hacer nada porque no tienen motivos para mudarse, coincidió Inou. Quien quiera que haya hecho esto era de Konoha. Obviamente tienen un agente en el TI, posiblemente incluso un compañero Yamanake. Y vaya, eso le está poniendo los pelos de punta a mi padre, aunque no quiera demostrarlo. Él sospechaba de ti. Ren dijo lo que ella no estaba diciendo. Sospechaba de mí, asintió Inou con indiferencia. Soy una buena opción para sospechosa, nueva, sin probar, con motivos para lealtades divididas.
Perdería el respeto por papá si no sospechara de mí después de varios suicidios justo después de que me uní a la división. Ren suspiró para sus adentros. Sí, podía entender por qué Inohachi pensaba que sus lealtades estaban divididas. Ciertamente, no todas eran hacia su clan. Ella también le era leal a él, así que se trataba de su relación. La única razón por la que no recibió otra visita de un padre Yamanake enojado y cariñoso fue probablemente que Inohachi no podía pensar en una razón por la cual Ren necesitaría que los líderes de Otogakure fueran ejecutados. Bueno, había razones, pero nada por lo que pudiera acusar a Ren sin la más mínima prueba. Quienquiera que intentara incriminarlos a él y a Inou, hizo un buen trabajo, pero Ren dudaba que incriminarlos fuera su prioridad. No necesitó pensar mucho para descubrir quién era el responsable. Empezaba con D y terminaba con Anso. Era bastante obvio, y si Ren pudo descifrarlo, seguramente la gente más inteligente de la aldea también. Pero Tike, como dijo Inou, incluso si los líderes de TI lo supieran, no tenían motivos para mudarse. Ren sabía que Danzo tenía a alguien de Yamanake en su raíz. Pero habían pasado casi 2 décadas y había olvidado su nombre. Podría haberse cruzado con el bastardo en los pasillos hoy y no se habría enterado. Podría haber muchas razones para asesinar a los líderes de Otogakure, empezó Ino, pero solo una justificaría una acción tan precipitada. Traición. Ren asintió. ¿Crees que alguien de Konoha ayudó a Otogakure a invadir? Ren se sentía orgulloso de Ino. Nunca dijo que creía que Danzou iba a ayudar a Orochimaru. Solo insinuó que el hombre se estaba tomando unas vacaciones en la capital durante las finales de los exámenes Chunin para no interponerse. Pero su chica inteligente formó sus propias opiniones con apenas un mínimo de indicaciones. Sí, llamemos al culpable por un nombre clave, ya que desconocemos su identidad. ¿Y Danzou, te parece bien?, preguntó Ino seca y directamente, demostrando que no quería una conversación clandestina. Entonces Danzou, rió Ren, ¿crees que él está detrás de las órdenes de ejecución? Empecé a reexaminar a los prisioneros después de los suicidios, admitió Ino. Buscaba alguna mención de una reunión o algo así. Puede que no hayan asistido, pero los líderes tenían amigos. ¿Quién sabe? Puede que se les haya escapado algo, ¿verdad? No sería una prueba directa, y quien quiera que sea ese tal Danzou, dijo Ren con humor, está claro que tiene buenos contactos en la aldea. Se necesitaría algo muy contundente para que alguien se lo tomara en serio. Claro, no tenía muchas esperanzas. Ino se encogió de hombros. Sin embargo, de repente, nos ordenan ejecutar a todos los prisioneros de Otogakure justo cuando estoy examinando sus mentes en busca de alguna señal de crimen. Y tenías que informar a tus superiores de lo que ibas a hacer, dijo Ren por ella, recibiendo un asentimiento con un toque de frustración en su expresión. Y la orden surgió porque los ancianos y algunos clanes la impulsaron. Pero soy la heredera de Yamanake y, por lo tanto, tengo derecho a investigarla. Es muy curioso. La mayoría de quienes impulsaron esa orden, vociferando sobre justicia y venganza, están relacionados de alguna manera con un tal Danzou Shimere. Ino dejó escapar un suspiro triste. Me pregunto si nuestro sospechoso indefinido con el nombre clave Danzou podría tener algo en común con el estimado Danzou Shimere. El sarcasmo casi destilaba su voz. No, chica, te estás pasando. Casi pareces loca, respondió Ren en tono burlón, ganándose una patada de Ino por debajo de la mesa, molesta. Se alegró de que la expresión de Ino volviera a la normalidad tras desaparecer su irritación inicial. Por triste que fuera, probablemente tenía toda la razón en sus suposiciones. El problema era que no importaba. Aún no había pruebas directas de que Danzou estuviera involucrado. Nadie que pudiera señalarlo y decir, sí, Orochimaru y nos encontramos con este cabrón de barba cruzada antes de la invasión, seguía vivo. Las órdenes de ejecución fueron todas oficiales y transparentes. Fue una decisión tomada por los líderes de Konoha, algunos por ira, otros por despecho, y sí, algunos por manipulación de Danzou, pero la mayoría de los que votaron a favor. Ren asumió que la mayoría no estaba en el bolsillo de Danzou, simplemente usó sus emociones para obtener el resultado deseado. Querían algún tipo de ajuste de cuentas, y Danzou quería a los prisioneros muertos. Probablemente no fue tan difícil manipular el resultado de esa votación en particular a su favor. Ren también dudaba que Ino fuera la única persona inteligente como para llegar a esa conclusión. Sin embargo, Danzou había ganado. Era demasiado tarde. Incluso si reunían testimonio de una reunión con alguien de Konoha. Incluso si todas las pruebas indirectas y la lógica apuntaban a Danzou y se lo presentaban al Hokage, la decisión final seguiría dependiendo de Hiruzen Serutoubi. ¿Decidiría Serutoubi ir tras Danzou? ¿O declararía que no hay pruebas suficientes y no haría nada? Ren sabía que Hiruzen no era tan amigo de Danzou como parecía. Había una posibilidad. Sobre todo ahora que la carrera de Hiruzen había terminado. Podría salir con una última hurra y derrotar a Danzou para siempre, arriesgándose a arruinarse políticamente. Pero, de nuevo, Ren recordó que Hiruzen tenía planes de conseguirle a Asuma el sombrero de Hokage, y algún tipo de influencia política sería muy útil para que estos objetivos se cumplieran. Lo que significaba que Danzou sería un mal necesario para Hiruzen, uno del que sería demasiado problemático deshacerse, ya que su costo no era propicio para sus metas futuras. Dándole una mirada triste a Ino, Ren preguntó, sabes que no llegarás a ninguna parte con esto, ¿verdad? La cara de Ino se ensombreció levemente. Sí, y me molesta.
No hagas nada precipitado, dijo Ren preocupado, e Inou rió entre dientes. Qué impulsiva, su ánimo mejoró y, con una sonrisa pícara, desapareció de repente de la silla para aparecer sentada a horcajada sobre el regazo de Ren. Esto, susurró y empezó a besar a Ren en el cuello en un auténtico intento de seducción, a diferencia de su indecisa actitud anterior. Las manos de Ren se posaron al instante en las quederes de Inou, y se dio cuenta de que su falda ya no estaba. Echando un vistazo a su mesa, la vio sobre su escritorio. Pensé que no querías, dijo Ren en voz baja, pero sus manos eran más honestas y trabajaban muy lentamente para sacarla de su camisa mientras subían por su cuerpo. Nunca dije que no quisiera hacerlo, solo que no sin una barrera de privacidad. Inou gimió antes de besar de nuevo a Ren, esta vez en la mandíbula, antes de apartarse y mirarlo a los ojos con una dulce sonrisa. Ahora cállate y bésame. Bueno, él estaba feliz de complacerlo. Podía sentir que su chica necesitaba un poco de consuelo después de los golpes que la vida le había dado, y Ren estaba ansioso por proporcionárselo. Sus rostros se acercaron y sus narices se encontraron, solo para que un golpe resonara desde la puerta, causando que ambos se congelaran justo cuando sus labios estaban a punto de unirse. Espero que no estés haciendo nada indecente ahí dentro, princesa. La voz de Inohachi llegó desde detrás de la puerta, y Ren cerró los ojos. La maldita barrera solo tenía aislamiento acústico unidireccional. Podían oír cosas del exterior, pero Inohachi definitivamente no oía nada proveniente de la habitación, lo cual planteaba la pregunta, ¿cómo sabía el bloqueador de Yamanake que debía interrumpirlos? ¿Y cómo sabía cuándo hacerlo? Ren revisó la barrera de nuevo. Sí, funcionaba como debía. ¿Qué demonios?, murmuró Ren. Baja la barrera, susurró Inou apresuradamente, y Ren se dio cuenta de que no quería que Inohachi irrumpiera en la habitación en ese momento. No vamos a hacer nada de eso, papá, gritó Inou en cuanto cayó la barrera, y Ren sintió un repentino deseo de darse un golpe en la cara. Entonces, ¿quieres decirme que si entro ahora mismo, estarás completamente vestido? La voz divertida de Inohachi llegó desde detrás de la puerta, justo cuando Inou se dio cuenta de que sus palabras no eran las más adecuadas para disipar sus sospechas. Sonrojada como un tomate, Inou tartamudeó, y dejó de sostenerse al sentarse. Casualmente, su entrepierna, cubierta por sus bragas, rozó el bulto de los pantalones de Ren, y aunque Ren logró ahogar un gemido hundiendo la cara en su hombro, Inou, sorprendida, lo soltó. Inou. La voz de Inohachi perdió de repente su tono divertido. Casi vestida, respondió Inou, avergonzada, con la misma expresión de un tomate que intentaba soltarse del regazo de Ren, pero solo le sirvió para resbalarse torpemente y caer de nuevo sobre él. Probablemente era la causa de unos golpes sospechosos que se filtraban por la puerta. Ren no pudo evitarlo. Se echó a reír, encontrando la situación divertidísima mientras imaginaba lo que Inohachi probablemente estaría pensando en ese momento. Había una razón por la que el hombre no irrumpió. Probablemente tenía miedo del estado en el que encontraría a su hija. Solo el hombro de Inou ahogaba la risa de Ren. Al darse cuenta, Inou no pudo evitar intentar soltarse de su regazo mientras lo abrazaba con más fuerza, a la vez que le ponía la cabeza en el hueco de su cuello con la mano en la nuca. Las maldiciones murmuradas en voz baja bajo su nariz que Ren podía oír claramente realmente no lo ayudaron en sus intentos de detener su risa. Claro, eso pensaba. La voz inexpresiva de Inohachi les llegó. Mira, cariño, te conozco demasiado bien. Tu madre y yo también fuimos jóvenes, ¿sabes? Sé cómo piensas y te comportas. No me hagas jugarte la carta del jefe como hizo mi padre conmigo. Eso no es justo, protestó Inou mientras apartaba de un manotazo la mano de Ren que rozaba suavemente su muslo desnudo y tentador. Ya lo oí, exclamó Inohachi, aunque el golpe quizá fue demasiado fuerte. Inou miró al techo y dejó escapar un fuerte gemido. De acuerdo, basta. Ren, lamento informarte que tu horario de visita ha terminado. Por favor, abandona el lugar. Ahora mismo, dijo Inohachi, y Ren percibió la tensión en su tono de voz, enérgico y tranquilo. Él sonrió. Inou de repente se tensó alarmada, y cuando notó la expresión de Ren, siseó mientras sus manos agarraban la camisa de Ren. No te atrevas. Pero ya era demasiado tarde, ya que Ren preguntó en voz alta, ¿puedo al menos ponerme mi ropa, señor Yamanake? Oh, por Dios, dijo Inohachi exasperado, junto con lo que sospechosamente parecía un ruido de su frente golpeando la puerta. CH-202, Anautin Wit Inou Ren e Inou paseaban alegremente por las bulliciosas calles de Konoha, con los dedos entrelazados, disfrutando de su cita. Después de que Inohachi, el bloqueador de pales de Yamanake, los interrumpiera ayer en la oficina de Inou, decidieron tomarse un día libre y divertirse. El asunto de Danzou no se resolvería de todos modos, así que la investigación de Inou era irrelevante, mientras que Ren simplemente envió a los clones de sombra a trabajar. Ambos tenían tiempo y podían relajarse un día. Habían estado en un restaurante de sushi que había vuelto a abrir sus puertas el día anterior, y aunque a Ren no le gustaba mucho el pescado crudo, a Inou le encantaba. Después, pasaron una hora en una taberna que atendía principalmente a ninjas. Estaba bastante vacía debido a lo ocupados que estaban todos por la invasión,
pero con decenas de miles de ninjas, siempre habrá algunos de vacaciones como Ren e Ino. Los convencieron de jugar a los Dordous con los pocos clientes ninja que había dentro, mientras Ino los hacía hablar sutilmente mientras bebían sake. Los pobres no se dieron cuenta de que los estaba persuadiendo para que le contaran los chismes más recientes sobre sus colegas y compañeros de equipo. Observarla era como presenciar magia para Ren. Ino era muy hábil para hacer hablar a la gente con solo su carisma. Los introvertidos como Hinata, o él, no podían conectar. Un Chunin novato, ruborizado, incluso soltó sin darse cuenta dónde sería su próxima misión. No era ningún secreto de rango S, pero sin duda lo era. El chico no debería haberlo hecho, pero sus ojos se fijaron demasiado en las piernas de Ino, y la información se divulgó sin darse cuenta. Ino solo necesitó enfatizar un poco sus piernas con sus movimientos al lanzar los Dordous antes de hacer un puchero triste al fallar deliberadamente. Ren tuvo que poner los ojos en blanco al ver la sonrisa pícara en el rostro de su novia mientras caminaba a su lado. No le cabía duda de que lo había pasado genial. Parecía que iba a empezar a chantajear a la gente con los chismes que había recopilado hoy, y Ren decidió que no era asunto suyo. Últimamente han venido bastantes comerciantes a Konoha, dijo Ren mientras recorría con la mirada las mercancías de los distintos puestos callejeros. Konoha está en crisis, y huelen una oportunidad. Ino se encogió de hombros. ¿Por qué? Esperando encontrar algún tesoro entre tanta basura. Arrugó la nariz al pasar la vista junto a un puesto donde un hombre intentaba vender kunais claramente defectuosos y desportillados, tantos oxidados y una armadura con manchas inidentificables que no eran de sangre. Ino chasqueó la lengua. El hombre probablemente era un carroñero del campo de batalla que intentaba deshacerse de sus mercancías viejas y sin vender. Mercancías que probablemente harían que algún genin impresionable y estúpido muriera si las compraba. Por un momento, Ino sintió un intenso deseo de darle al comerciante una sorpresa que duraría un mes y que podría o no terminar induciendo al suicidio. Pero Ren sintió que su estado de ánimo se oscurecía y le apretó la mano, sacándola de ese lugar oscuro. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento mutuo antes de que Ren le dedicara una sonrisa irónica y negara sutilmente con la cabeza. Ino se desanimó al notar que él señalaba otros puestos con la cabeza. Se giró para mirar, solo para hacer una mueca por dentro al ver que casi cada 4 o 5 puestos vendían algo así, y los ninjas de clase baja lo compraban simplemente porque era barato. Si quería empezar a castigar a estos buitres, no habría fin. Es algo que se supone que deben limpiar los altos mandos de la aldea, dijo Ren con indiferencia. Ino resopló sin responder y jaló a Ren hacia un puesto que vendía un dulce, supuestamente muy popular en el país de la tierra. Le entregó el dinero, compró 2 palitos y le dio uno a Ren. Quizás debería convertirme en Hokage, dijo Ino en tono de broma. Sí, eso solucionaría muchos problemas, ¿no? Dijo Ren con ironía antes de morder la golosina que tenía en la mano. Ino casi se tambaleó al oír sus palabras. Estaba bromeando, añadió secamente, y Ren se encogió de hombros. No lo era. Eso le valió una mirada irritada, y antes de que se diera cuenta, Ino se inclinó hacia adelante y le dio un mordisco a su golosina. Oye, exclamó Ren, pero la mirada seria de Ino lo retó a protestar. Naturalmente, estaba dispuesto a obedecer, eso era mío. Mala suerte. Ino levantó la nariz y se sobresaltó cuando de repente sus palos se intercambiaron en sus manos y ella terminó con los de Ren. Ren sonrió ante la mirada sin palabras que ella le dio a su golosina a medio comer, y cuando volvió su mirada hacia él, la miró directamente a los ojos y disfrutó tomar un gran mordisco de la golosina que anteriormente pertenecía a la niña. La nariz de Ino se crispó. Ren lo sabía como una señal de su creciente temperamento. En respuesta, cambió sutilmente su postura y su sonrisa se amplió. Por una fracción de segundo, el mundo se congeló, pero entonces Ren soltó un ladrido de risa. De repente, ambos salieron disparados por los aires, saltando sobre los tejados en una persecución salvaje mientras Ino intentaba atraparlo. Ren esquivó el palo de madera vacío que Ino le lanzó como un cembón y se dio cuenta de que se hundía en un árbol que pasaba. Rió para sus adentros al darse cuenta de que Ino había usado chakre. Detente y enfréntate a mí como un hombre, gritó Ino mientras saltaba sobre un asustado Chunin que casi la atropella, usando su hombro como trampolín. Pero Ren mantuvo su distancia de ella mientras corría, y mientras comía el último bocado de la golosina de Ino, levantó el palo vacío para que ella lo viera claramente mientras soltaba otra carcajada. Ino gritó furiosa y, con un poco de chakre del viento, desapareció de su lugar. Ren giró sobre sus talones, girando el cuerpo hacia un lado con una sonrisa mientras Ino reaparecía justo detrás de él y su mano, aferrándose a él, atravesó el lugar donde había estado su espalda hacía un momento. Sus miradas se cruzaron. Ren se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron. Solo por una fracción de segundo. De repente, Ren ya no estaba, e Ino lo vio saltando en los tejados un poco más lejos. Su mejilla se contrajo. Así que quieres jugar así, susurró antes de desaparecer tras él. Pero por más enojada que fingiera estar, la sonrisa en su rostro era innegable. La persecución duró varios minutos y se extendió por todo Konoha. Al menos hasta que los Ambo empezaron a prestarles atención y Ren los condujo hacia las afueras de Konoha, donde lo atraparon. O mejor dicho,
donde dejó que Inou lo atrapara mientras lo tiraba al suelo, y él se encontró atrapado, sentado en el césped con la espalda contra el tronco de un árbol mientras Inou lo montaba a horcajadas. Te entiendo. ¿Listo para tu castigo?, preguntó Inou con alegría, y antes de que Ren pudiera responder, ya lo besaba con pasión, rodeándole la cabeza con sus brazos. Ren pasó su brazo derecho alrededor de la cintura de Inou y atrajo su cuerpo hacia él, mientras que la mano de su otro brazo aterrizó suavemente en su trasero. Inou rompió el beso y jadeó. Por un instante, sonrió antes de que los labios de Ren volvieran a reclamarlos, y su lengua sobresaliera, exigiendo entrar en la boca de Ren. El chakre de Inou tiró de la ropa de Ren, y lentamente, sus hilos de chakre comenzaron su intento de desvestirlo, al igual que él hizo lo mismo. Cuando estaban a punto de perderse el uno al otro en la pasión del momento, sus cabezas de repente giraron hacia la izquierda mientras ambos registraban dos enormes firmas de chakra extrañas que aparecían justo en el medio de su rango de detección. Alguien se vio obligado a dejar de suprimir su chakra. Alguien fuerte. Ren e Inou se miraron, sus expresiones mostraban casi la misma renuencia a detenerse. ¿Podríamos ignorarlo?, preguntó Inou con tono esperanzado. Y Ren estaba a punto de aceptar cuando las dos firmas de chakra extranjeras pulsaron y cuatro firmas más débiles pero aún de nivel Jounin, cobraron vida cerca de ellos. Con un gemido de sufrimiento, Ren dejó caer su cabeza en el pecho de Inou, y la chica rubia dejó escapar un suspiro derrotado mientras su barbilla aterrizó suavemente sobre su cabeza. ¡Ay, mierda! No podemos ignorar esto. Inou respondió a su propia pregunta al presentir el comienzo de la batalla. Su tono transmitía con precisión cuánto deseaba separarse de Ren en ese momento. CH-203. A Forgotten Encounter. El momento de reticencia de Ren e Inou duró solo unos segundos antes de que se movieran, y cuando lo hicieron, recorrieron la distancia tan rápido que la batalla apenas había comenzado. Ren e Inou se detuvieron al borde de una arboleda, escondiéndose mientras observaban la situación. Tres de los Jounin más elite de Konoha y Kurenai se enfrentaban a dos hombres con capas negras y nubes rojas en un tenso silencio momentáneo mientras ambos se medían. Cuando Ren los vio y comprendió que eran Itachi y Kisama, de repente recordó que eso también era algo que había sucedido en el canon. El humor de Ren se agrió mientras gemía por dentro. Con todo lo que pasó con los exámenes Chunin y sus planes para eliminar a Orochimaru, se había olvidado por completo que el día que Naruto se fue a buscar a Tsunade con Jiraiya, estos dos iban a aparecer. Entonces, ¿estos dos son miembros del Akatsuki? La voz de Inou resonó en la mente de Ren. Era un protocolo de batalla que habían acordado con Hinata, hablar solo a través de su sello telepático durante un enfrentamiento con un enemigo. Nunca se sabe quién podría estar escuchando a escondidas, así que no usar esta opción mientras la tuvieran habría sido una tontería. Cualquier palabra dicha en voz alta simplemente carecía de importancia, se suponía que debía confundir al oponente o, en el caso de Inou, era simplemente decir tonterías sin más. Si Inou o Hinata alguna vez le gritaran algún plan a Ren en medio de la pelea, él sabría que lo que dijeran simplemente no era el plan real. ¿Es Itachi Uchiha? La mirada de Inou se fijó en el chico emo del dúo y comenzó a observarlo con un brillo de interés en los ojos. Al verlo, Ren no pudo evitar sentirse incómodo. Sabía lo que ella quería, pero le daba miedo dejarla hacerlo. Había una diferencia entre permitirle pelear con Hinata, con quien había entrenado innumerables veces y que es su querida amiga, y dejarla pelear con un infame ninja de rango S, conocido por ser un genio que iría a matar sin pensarlo dos veces. Inou, Ren empezó a intentar hacerle entrar en razón a la testaruda rubia, pero ella ya estaba preparada y lo interrumpió antes de que pudiera coger impulso. Malditos Yamanakes. Vamos. Inou le dirigió a Ren una mirada amplia, suplicante y con ojos de cachorrito que él sabía que haría que la determinación de Inohachi se derrumbara como un castillo de naipes. La había visto usarla esa noche, cuando defendía su incipiente relación ante su padre, que no estaba impresionado. El problema era que Ren no era totalmente inmune a ella, y podía sentir cómo le estaba afectando poco a poco. Con un sonido de frustración y ahogo, Ren escuchó cómo Inou seguía debilitando rápidamente sus defensas. Para esto me han entrenado. ¿Cuándo y dónde podría tener otra oportunidad de ponerme a prueba contra alguien como Itachi Uchiha? Sobre todo en un entorno tan seguro. Lo más frustrante fue que su argumento era sólido. Tres Jounin de élite estaban aquí, él estaba aquí, y aunque Kurenai era más o menos un simple adorno en el campo de batalla, tan fuera de lugar que ni siquiera tenía gracia, todos menos ella podían intervenir y ayudar si Inou empezaba a tener dificultades. Esta fue realmente una oportunidad única para que ella se probara a sí misma en una pelea contra un ninja real y hostil de rango S y adquiriera experiencia importante en una situación con riesgos minimizados. Sabio, cuánto odiaba Ren la lógica en ese momento. Bien, gruñó Ren con tristeza antes de continuar gruñendo. Pero a la primera señal de que no puedes con él, intervendré. ¿No vas a pelear?, preguntó Inou sorprendida al leer entre líneas su declaración y llegar a la conclusión correcta antes de que terminara la frase. Al mirarla, Ren rió mentalmente y dio la impresión de sacudir la cabeza con ironía. No puedo, dijo con aprensión, enviándole fragmentos de imágenes mentales para explicarle eficazmente la absurda situación en la que se encontraba. En resumen, su travesura de colarse en la reunión de Akatsuki disfrazado de Toubi falso fue una completa estupidez.
no podía permitir que Akatsuki se diera cuenta de que él, Ren Yotsuba, era el falso Toubi, lo que significaba que tendría que limitar su repertorio de técnicas mientras luchaba contra ellos. Al menos, eso pensó al principio. Pero luego Orochimaru le demostró que seguía subestimando a los ninjas de rango S. Ren había reflexionado más sobre sus acciones últimamente y se dio cuenta de que no podía luchar contra un miembro inteligente de Akatsuki con su personalidad normal, y punto. No eran solo sus técnicas las que revelaban su identidad. Era su estilo de combate, su forma de moverse, su forma de hablar, sus hábitos instintivos. Todo eso, los ninjas experimentados de rango S podrían notarlo y compararlo con el tipo que se burlaba de ellos en su base. Y una vez que tuvieran la más mínima idea de quién era, Ren no dudaba de que todo el Akatsuki se le echaría encima como un saco de petates particularmente vengativo, deseoso de vengarse por su humillación. Especialmente no podía luchar contra Itachi. Ese tipo era demasiado observador para su propio bien, y Ren no quería saber qué clase de hábito absurdo podría revelar su identidad a un portador del Sharingan. Ren suspiró. Claro que el error ya estaba cometido, y sus únicas opciones a partir de ahora eran dejarlo pasar o redoblar la apuesta. Naturalmente, iba a redoblar su estupidez. Toubi volverá a ser un buen chico. Con la ayuda de un sabio, iba a llevar a Toubi a jugar con los hermanos y hermanas Akatsuki de nuevo, porque ya no importaba. De todos modos, probablemente ya tenían catalogados todos sus hábitos de combate después de su último enfrentamiento. Se derramó la leche y todo eso, pero Ren Yotsuba tenía que mantenerse muy lejos de cualquier miembro de Akatsuki por ahora. Así que no, a menos que la vida de Inou corriera peligro, ni siquiera iba a entrar en la línea de visión de Itachi. Además, no subestimes a Gai. Puede con Kisama perfectamente. Ren intentó tranquilizar a Inou, un poco molesto por no poder adoptar su identidad de Toubi en ese momento e intervenir. Que el falso Toubi apareciera 2 veces tan rápidamente no sería bueno. Luchar contra Akatsuki con esa personalidad habría sido aún peor para sus objetivos. Por ahora, Hiruzen probablemente creía que el falso Toubi era de Akatsuki y que Akatsuki representaba una seria amenaza. Ren no quería darle motivos para pensar que lo habían engañado y que el falso Toubi era enemigo de Akatsuki, porque eso podría darle la falsa impresión de que Akatsuki no era asunto suyo. Ren maldijo mentalmente. Todo era mucho más simple en los fanfictions. ¿Qué pasa con Kakashi?, preguntó Inou con curiosidad, y Ren abrió la boca para explicarlo cuando, de repente, el Sharingan de Kakashi se encontró con el Mangekyo de Itachi. Kakashi entonces se desplomó en el suelo como una marioneta con cuerdas cortadas, y Ren dejó escapar un pequeño bufido mientras cerraba la boca. Eso, le dijo secamente a Inou, cuyo ojo temblaba. Sí, Konoha promocionaba a Kakashi como uno de los ninjas más fuertes de la aldea. Verlo abandonar la pelea así no inspiró confianza en la aldea. ¿Qué clase de idiota mira a Uchiha a los ojos?, preguntó Inou, exasperada. Sin esperar respuesta, bajó de la rama donde ambos estaban parados y, con los pies en el suelo, empezó a caminar tranquilamente hacia Itachi. Kurenai, intentando ocultar su miedo bajo una apariencia de confianza, estaba a punto de enfrentarse a Itachi porque no le quedaba otra opción. Había venido con la esperanza de ser un apoyo. Era especialista en genjutsu y no se suponía que debía luchar de frente en un 1 contra 1. Cuando empezó toda esta situación, los equipos formaron un acuerdo tácito. Gai y Asuma eran más adecuados para enfrentarse al pez, ya que ninguno de los dos se desenvolvería bien contra el genjutsu, mientras que ella y Hetaki se enfrentaron al traidor Uchiha por defecto. Siendo sincera, en ese momento, Kurenai se arrepintió de su especialización en genjutsu. Por una fracción de segundo, deseó ser cualquier otra cosa. Hetaki tenía un Sharingan. El genjutsu, la especialidad más conocida de los Uchiha, no debería haber sido un problema mientras ella también fuera la mejor especialista en genjutsu de Konoha. No es que Kurenai fuera tan arrogante como para pensar que podía compararse con el maldito Itachi Uchiha en genjutsu. Se calmó rápidamente, pero no le hizo falta. Era un 2 contra 1, y solo tenía que... Y entonces fue cuando Uchiha y Hetaki se miraron a los ojos, y Kurenai solo pudo observar con un horror bien disimulado como el principal combatiente de su equipo caía al suelo como un completo imbécil, como lo habría llamado Anko, y se encontró sola contra uno de los ninjas rebeldes más infames de su aldea. Al sentir la mirada de Itachi posarse en ella, Kurenai casi se estremeció, pero era una kunoichi experimentada que arriesgaba su vida por su aldea con regularidad. No estaba dispuesta a dejar que la matara sin siquiera intentar resistirse, así que iba a luchar con todas sus fuerzas. Sus dedos se crisparon y se retorcieron formando un sello manual mientras canalizaba su chakra, solo para que tanto ella como Itachi se detuvieran cuando Inoue Yamanake salió de la cercana línea de árboles. Itachi frunció el ceño, o al menos tanto como una Uchiha impasible podía hacerlo, mientras que Kurenai dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Por lo que Kurenai sabía, Inoue era una kunoichi de rango S que había demostrado sus habilidades en la invasión, incluso si después solo había recibido un rango chunin de la aldea. Se atrevió a albergar la esperanza de que, con la ayuda de Inoue, no moriría allí hoy. No iba a darle a Asuma una segunda cita antes de que ocurriera este desastre, pero si sobrevivía hoy, Kurenai decidió que no podría ser peor que lo ocurrido hoy, en su primera cita. Desde allí solo podía subir.
Ino finalmente llegó junto a ella bajo la mirada cautelosa del inmóvil Itachi y la mirada divertida de Kisama, mientras Gai seguía monologando algo sobre la juventud y las bestias verdes, y Azuma vigilaba al caído Getaki. Con renovada rebeldía, Kurenai entrecerró los ojos y se preparó para comenzar la batalla con uno de sus genjutsu más poderosos. Con el rabillo del ojo, miró a Inou mientras mantenía a Itachi en su línea de visión, y abrió la boca con urgencia para advertir a la chica sobre el Sharingan, cuando notó brevemente que la chica rubia miraba a Itachi a los ojos con una sonrisa arrogante. La desesperación y la desesperación inundaron la mente de Kurenai mientras las alarmas sonaban en su cabeza cuando se dio cuenta de que la chica Yamanake había fijado su mirada arrogantemente en Itachi mientras se pavoneaba hacia el campo de batalla. ¿Qué clase de idiota mira a Uchiha a los ojos? Los hombros de Kurenai se desplomaron en derrota e impotencia mientras, sin saberlo, repetía el sentimiento de Inou de hacía un momento, justo cuando Itachi volvió a lanzar su Kuyomi e Inou se congeló en su paso. CH-204, su Kuyomi. El mundo de Inou se derritió cuando escuchó su Kuyomi, y como en un abrir y cerrar de ojos, de repente se encontró atada a una cruz en un extraño mundo en blanco y negro. De la nada, una espada fue hundida en su abdomen por Itachi mientras aparecía frente a la cruz que la sujetaba. Ignorando la espada, Inou habló justo cuando Itachi estaba a punto de abrir la boca. ¿Es esta la técnica que usaste para destrozar la mente de tu hermano con tanta habilidad que no se recuperará en vida? Inou levantó una ceja con indiferencia y preguntó con curiosidad mientras observaba el extraño espacio en el que se encontraba. Sin esperar tal pregunta ni tanta indiferencia, Itachi se detuvo un momento. Inou sonrió para sus adentros. Itachi frunció el ceño y miró a Inou largamente y en silencio. Solo después de unos segundos, volvió a hablar. Entonces, mi hermano es un debilucho que no pudo resistir a su Kuyomi. Respondió con vehemencia con una pregunta propia, pero Inou era experta en leer a la gente. Controlaba muy bien su lenguaje corporal, pero aún percibía pequeños indicios que delataban su preocupación por su hermano. Rió disimuladamente de satisfacción justo cuando otra espada le atravesó el pecho y se la arrancó. Claro, Ren le había dicho que Itachi mató a su clan por su hermano, o alguna tontería por el estilo, pero necesitaba una confirmación propia. ¿Y cómo reaccionó este ninja rebelde de rango S, enorme, malvado y cruel? Ah, sí, Sasuke era sin duda su punto débil. Eso hizo que Inou se sintiera traviesa. Cuando Inou no hizo más comentarios tras su pregunta, Itachi se sintió un poco irritado y entrecerró los ojos sutilmente. Dos espadas atravesaron a Inou por los hombros, justo donde se encontraban los nervios. Eso siempre dejaba a la gente afónica gritando en la experiencia de Itachi. Inou permaneció en silencio y los labios de Itachi se fruncieron. Las próximas 72 horas serán así. Pronunció un discurso similar al que le dio a Kakashi y clavó otra espada en el abdomen de Inou, justo donde se encontraban los músculos más sensibles. Y mientras observaba atentamente su reacción, se alegró al notar el leve temblor en sus ojos, que indicaba que había sentido la puñalada. Inou rió entre dientes. Con razón Sasuke es tan maricón, solo le presta atención a Naruto. Bueno, ¿no era cierto? Le prestaba más atención a Hinata de la que se agradecía, pero Itachi no lo sabría, ¿verdad? Inou sonrió con sorna. Resulta que su querido hermano jugó tanto tiempo con el que le empezó a encantar que lo tocaran. La insinuación no pasó por alto la cabeza de Itachi, la piel alrededor de sus ojos tensándose fue el único signo de su ira creciente mientras mantuvo su rostro inexpresivo. Cualquier Yamanake podría decirte que el joven Uchiha está mentalmente marcado de forma irreparable, y ahora entiendo por qué. Inou levantó la cabeza y miró el cielo rojo oscuro con una luna roja que se cernía sobre ella. Tenía que admitir que era un lugar extrañamente hermoso. Torturaste a tu hermano hasta que se derrumbó, y nadie podría recomponerlo como es debido, dijo con una hilaridad apenas contenida mientras bajaba la vista y miraba sin miedo a Itachi directamente a los ojos de sus Sharingan. Itachi se detuvo un instante. Inou notó un leve temblor en su muñeca, pero desapareció en cuanto apareció, e Inou sintió otra espada atravesándola, esta vez en la entrepierna. Gruñendo, ella también rió entre dientes. Alguien estaba realmente enojado. La verdad es que admiro bastante tu crueldad, suspiró Inou, ignorando el creciente enfado de Itachi. Matar a Sasuke habría sido un acto de bondad. Dejarlo vivir solo prolonga su sufrimiento, sobre todo después de someterlo a una tortura tan completa como esta. Tarareó, casi soltando una carcajada al notar que Itachi agarraba la espada con más fuerza. Debiste despreciar de verdad a tu hermano. Sin inmutarse, incluso mientras le perforaban el muslo derecho, Inou continuó hablando. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a esperar a que tenga esposa e hijos para matarlos también delante de él? Quizás podrías jugar más a los toques con él después, sugirió juguetonamente, absolutamente alegre cuando Itachi le atravesó el otro muslo, pero esta vez, había cierto tono vengativo en su movimiento. Un ninja normal no se habría dado cuenta, pero Inou estaba encantada de saber que lo estaba afectando. Todos siempre decían lo tranquilo e inquebrantable que era el prodigio Uchiha cuando el tema lo desviaba, pero resulta que ella era lo suficientemente buena como para hacerle perder la calma. ¿Cómo podría no estar orgullosa de eso? Eres molesto, dijo Itachi con suavidad. Una pequeña,
apenas perceptible, sombría y tensa sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, realmente quería infligir dolor y sufrimiento a su víctima. De repente, varias cruces con otros Inous aparecieron con su propio Itachi frente a ellos, y mientras estos Itachis apuñalaban a los Inous, Inou notó interiormente que el dolor que de repente inundó su mente se multiplicó. Una y otra vez, los Itachi seguían apuñalando a Inou con un resentimiento apenas contenido. A pesar del dolor abrasador, Inou notó distraídamente que, como mínimo, el Uchiha conocía bien su lista de los puntos más dolorosos para apuñalar a su víctima. Como compañera espadachina, quedó bastante impresionada. Dicho esto, había ciertos puntos. Realmente no necesitaba saber cómo se sentía tener una espada atravesándolos. Después de lo que parecieron varias docenas de minutos, Itachi finalmente se detuvo y dio un pequeño paso hacia atrás. El cuerpo de Inou se relajó y se desplomó en la cruz, pero una vez más, habló antes de que Itachi pudiera abrir la boca, demostrando que no estaba tan afectada como probablemente esperaba. Ah, sí, ¿terminaste? Inou sonrió con una expresión sorprendentemente dolorosa. Incluso con su control mental, esta técnica era brutal, y la agonía que sufría su mente comenzaba a notarse. Es un poco imaginativo, la verdad. Sin embargo, seguía bastante despreocupada al hablar antes de poner los ojos en blanco ante Itachi. Ustedes, los hombres, y su obsesión por la penetración. ¿De verdad tenían que apuñalarme tanto en la entrepierna y el culo? Resopló exasperada, e Itachi casi dejó escapar un gemido de frustración. Sin embargo, logró recuperar la calma a tiempo. Solo su mejilla se contrajo de irritación por un segundo antes de reprimir incluso esa reacción, y su mirada, sin ninguna diversión, se posó en la chica desplomada en la cruz. Te dije que sufrirás durante las próximas 72 horas. Quedan 71 horas, 59 minutos y 59 segundos, dijo con una fría firmeza. Itachi esperaba ver la desesperación aparecer en los ojos de Inou cuando se diera cuenta de cuánto sufrimiento iba a atravesar en su futuro inmediato, pero Itachi tuvo que parpadear sorprendido cuando la chica rubia le sonrió. Ni lo creo, carajo, dijo Inou con tono desafiante, e Itachi abrió la boca, a punto de decirle que no había forma de escapar de esa técnica cuando Itachi se encontró atado a una cruz con otro Itachi de pie frente a él, e Inou, todavía atada a su propia cruz, estaba frente a él, detrás del segundo Itachi. Parpadeó con aire de búho. ¿Qué? Comenzó a decir mentalmente en absoluto desconcierto cuando el Itachi frente a él hundió silenciosamente la espada en su entrepierna. En ese momento, todo el dolor que la mente de Inou había pasado recientemente se reflejó en la mente de Itachi, haciendo que lo atravesara en un solo momento. La visión de Itachi se volvió blanca y vacía mientras una agonía abrasadora inundaba su cuerpo y mente. Se oyó jadear, y su cuerpo se retorció violentamente mientras perdía el control de sus intestinos. A Itachi le tomó 10 segundos del peor sufrimiento de su vida dominar lo que la chica había hecho con su control en el mundo Tsukuyomi. Al instante, se encontró en su posición anterior, todavía de pie frente a Inou, quien le sonreía con suficiencia a pesar de que todavía estaba atada a la cruz. Se dio cuenta de que su agonía era genjutsu. Itachi frunció el ceño. No parecía genjutsu, no podía ser genjutsu. De repente, se sintió mucho menos seguro en su Tsukuyomi, pues tuvo que admitir que no tenía ni idea de qué demonios le había hecho el Yamanake. Estaba bien. Su mente, su cuerpo, incluso sus entrañas. Solo un leve eco de sufrimiento permanecía de la inquietante experiencia. Miró con recelo a la chica sujeta, que parecía divertida mientras empuñaba su espada. Él dudó. ¿Debería apuñalarla otra vez? Antes de que pudiera decidir, Inou habló, captando su atención. De acuerdo, es bastante molesto fingir que no puedo ignorar el 90% del dolor mental que intentas infligirme. Todavía siento una 10ª parte, así que supongo que buen trabajo. Tu técnica es asombrosa en cuanto a técnicas mentales, pero soy un Yamanake, Uchiha idiota. La cruz desapareció, e Inou se encontró repentinamente frente a Itachi con total indiferencia, sin restricciones. Por mucho que Itachi se esforzara en controlar a su Tsukuyomi, no podía volver a contenerla, y una punzada de aprensión crecía en su mente con cada intento fallido. Su postura se volvió cautelosa mientras se preparaba para la confrontación. Nunca pensó que su Tsukuyomi sería contraatacado, pero allí estaba. Un poco de aprensión debió de reflejarse en sus ojos, pues la sonrisa de Inou se ensanchó. Me divertí estudiando tu técnica mental mientras clavabas espadas en la representación mental de mi cuerpo. Tiene sus asperezas, dijo Inou moviendo la mano en un gesto mediocre, pero es una técnica bastante interesante. Incluso podría crear algo similar con los datos que reuní aquí, tarareó, emocionada ante la perspectiva. Itachi se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que nunca había tenido el control, ni una sola vez desde que usó su Tsukuyomi. Dicho esto, ya saqué todo lo que pude de esto, así que quiero probar mi esgrima contra ti ahora. Tata, dijo Inou en broma, y el desconcertado Itachi se encontró de nuevo en el mundo real, con lágrimas de sangre brotando de sus ojos palpitentes mientras miraba al divertido Yamanake. CH-205, Inou vs Itachi. Mientras Inou miraba al desconcertado Itachi, Uchiha no pudo evitar sentirse completamente mareada. No le mintió, pero tampoco le contó toda la verdad. El clan Yamanake se especializaba en el control mental, control de su propia mente, control de la mente de su objetivo, pero siempre era control.
La defensa podía, y se ideó, a partir de eso. Los Yamanake practicaban entre sí cómo defender sus mentes de la intrusión. ¿Pero ofensa? ¿Por qué los Yamanake intentarían controlar la mente de su enemigo si simplemente podían destruirla? No pueden hacerlo. Su clan intentó durante siglos encontrar la manera de hacer algo más directo y dañino, sin éxito. La mayoría de los ancianos de su clan que se dedican a descifrarlo suelen acabar como vegetales. Los más afortunados solo sufren algunos defectos mentales. Inou también se esforzó mucho por descubrirlo, ignorando los peligros. Pero sin un pobre desgraciado que actuara como conejillo de indias, algo que no pudiera conseguir dentro de Konoha ni durante una misión con su equipo, su progreso sería nulo. No iba a experimentar consigo misma al hacer esto. Puede que fuera rubia, pero no era tan estúpida. Simplemente no era algo que pudiera descubrir por sí sola con su comprensión actual de la mente y cómo afectarla al estilo Yamanake. Pero ya no importaba porque Itachi Uchiha prácticamente le había dado un modelo mental genuino de una técnica mental utilizada para la ofensiva. Podría besar a ese odioso bastardo asesino de parientes por eso. Solo en la mejilla. Claro que había problemas. Para empezar, no tenías Sharingan. Pero ahora que tenía una idea de cómo funcionaba, más o menos, confiaba en que podría transformarlo en algo, quizás inferior, pero algo que pudiera usar. Con el tiempo, probablemente, ojalá. Desafortunadamente, Inou no tenía otra forma de dañar a Itachi en su propio Tsukuyomi que reunir y reflejar su dolor en su mente, y tampoco quería dejarse torturar más. Así que interrumpió el vínculo mental que él había establecido con la suya, y la técnica se desmoronó. ¡Qué error tan elemental por su parte! No haber tomado medidas defensivas en el enlace. Inou puso los ojos en blanco para sus adentros. Claramente, el Uchiha no tenía ni idea de lo que hacía. Su mirada se deslizó hacia el inconsciente Kakashi y suspiró. Francamente, Inou supuso que no importaba si Itachi no tenía ni idea de lo que hacía con esa técnica. Era como ella en ese aspecto. La gran mayoría de sus víctimas no tenían ni idea de cómo defenderse de ataques mentales. Era fácil adivinar que Kakashi probablemente intentó contrarrestarlo como si fuera un genjutsu. Lamentablemente para él, no se trataba de un genjutsu, así que sus intentos de liberarse fueron en vano. Inou volvió la mirada hacia Itachi cuando una espada apareció en su mano tras el sello de su muñeca. Vaya, le había dicho que quería probar su habilidad con la espada contra él con tanta naturalidad. Contrarrestar mentalmente al oponente era la mitad de la batalla. Para ello, era necesario mostrarse seguro. Pero esta sería la primera vez que Inou se enfrentaría a alguien bueno con la espada que representaba una amenaza de rango S. Naturalmente, estaba bastante nerviosa. Las miradas de Inou e Itachi se cruzaron, y ya no hubo necesidad de palabras. Mientras Kurenai resoplaba de alivio al notar que la técnica de Itachi no tenía efecto en Inou, ambos desaparecieron a toda velocidad. Una espada potenciada por chakra chocó contra otra espada potenciada por chakra cuando Inou e Itachi aparecieron y chocaron en medio de sus posiciones iniciales. Saltaron chispas al rebotar las dos espadas, y el agua sobre la que se paraban estalló bajo sus pies por la fuerza del choque. Girando el tobillo y ajustando su postura, Inou aprovechó el retroceso del rebote y, en una fracción de segundo, su espada volvió a girar hacia el cuello de Itachi por el aire. Lo alcanzó antes de que pudiera recuperar el control de su propia espada rebotada. Pero cuando su espada estaba casi sobre el cuello de su oponente, Inou no se sintió eufórica. En cambio, una profunda sospecha la invadió, pues era demasiado fácil. Se volvió cautelosa. Pasó otra fracción de segundo, y su espada atravesó el cuello de Itachi, solo para que su figura brillara sutilmente. Inou entrecerró los ojos y retrocedió un paso, mitad por instinto, mitad por corazonada, mientras pulsaba su chakra, rompiendo el genjutsu. En ese momento, vio a Itachi agachándose para esquivar su ataque, ya harto de atacarla con su kunai. Ese paso atrás la salvó de ser destrozada por el embustero. Sus miradas se cruzaron de nuevo, reflejando un respeto reticente. Entonces se rompió el momento, y ambos estallaron en una ráfaga de acción. Inou retrocedió un paso más. No podía dejar que Itachi se acercara demasiado porque le resultaría extremadamente difícil blandir su espada, mientras que su kunai no tenía esos problemas. Pero, a diferencia de sus expectativas, Itachi no avanzó. Para sorpresa de Inou, retrocedió. Inou se desesperó rápidamente, solo para notar 10 Sheikens volando hacia ella desde el frente, todos desde ángulos diferentes en una maravillosa exhibición de Shurikenjutsu. Sin siquiera detenerse, Inou usó su chakra del viento para alterar ligeramente las corrientes de aire a su alrededor, creando un flujo que la envolvía. En cuanto los Sheikens entraron, desviaron su trayectoria y la rodearon sin causarle daño. Pero eso fue solo una distracción. Itachi se abalanzó sobre Inou con su kunai, y mientras Inou se ocupaba de los Sheikens, ella ya estaba blandiendo su espada hacia su oponente que se acercaba. El kunai de Itachi y la espada de Inou chocaron, e Itachi movió la muñeca justo en ese momento, desviando el ataque de Inou. Pero Inou no era una principiante, y no dejó que su espada se desviara demasiado. En cambio, flexionó los músculos del brazo y giró la muñeca, redirigiendo ligeramente la trayectoria de su espada desviada. Itachi tuvo que detener su ofensiva y dar un paso bruscamente a la derecha, o arriesgarse a que la espada de Inou se le clavara en el muslo. Eso le dio a Inou una fracción de segundo preciosa, y no la desperdició.
Agarrando su espada con ambas manos, atacó a Itachi, momentáneamente desequilibrado. Su espada le atravesó el hombro. Gruñendo de fastidio, Ino disipó el genjutsu, y el verdadero Itachi pareció aparecer a 1 centímetro de distancia. El kunai de Itachi atravesó el antebrazo de Ino, solo para que éste también brillara. Itachi entrecerró los ojos al ver que sus brazos también aparecían a 1 centímetro del punto donde había cortado. Ambos entrecerraron los ojos mientras comenzaba la peligrosa danza de cortar, tajar y tratar de ver a través de las ilusiones del otro. Itachi usaba genjutsu, Ino usaba un efecto de espejismo creado con ninjutsu de viento. Ninguno parecía capaz de golpear al otro, incluso mientras el Sharingan se esforzaba al máximo para descifrar el ninjutsu de espejismo de Ino, quien disipaba constantemente capas y capas de genjutsu sutilmente irritante, solo para descubrir que nunca era suficiente. Tras unos 30 intercambios, ninguno de los dos resultó herido a pesar de que ambos se esforzaron al máximo por matarse. Y cuando la espada de Ino se acercaba a Itachi, quien claramente pretendía detenerla de nuevo, entrecerró los ojos. Si había una constante en su lucha, era que Itachi siempre paraba cuando sus armas estaban a punto de chocar. Nunca era un genjutsu, fue una pequeña grieta en su por lo demás impecable estilo de lucha. La espada de Ino estaba sobre el kunai de Itachi, y ella ya podía ver la tensión de su muñeca preparándose para moverla hacia un lado, cuando sus ojos brillaron con anticipación. Justo cuando las dos armas estaban a punto de colisionar, Ino inundó su espada con chakra de viento. Itachi abrió los ojos de par en par al ver sus intenciones a cámara lenta, y se dio cuenta de que su espada, potenciada por el viento, iba a atravesarle el kunai y la mano. Al no tener tiempo para potenciar su kunai con suficiente chakra como para que fuera efectivo ante el ataque de Ino, Itachi hizo lo único que pudo, soltó el kunai y retiró la mano rápidamente. Ino atravesó el metal del kunai, y frunció el ceño levemente cuando el bastardo Uchiha reaccionó a una velocidad inhumana. Dudaba que incluso el Hokage pudiera reaccionar tan rápido, pero no tuvo más tiempo para quejarse ya que sus ojos se abrieron y se vio obligada a lanzar su espalda hacia un lado, evadiendo el shuriken que Itachi le lanzó a quemarropa. Ese no fue el final de su ataque. Totalmente desequilibrada por la repentina esquiva, Ino casi recibió un golpe en el ojo con el segundo shuriken que Itachi había lanzado, ocultándolo tras el primero. Solo sus rápidos instintos la salvaron, inclinando la cabeza hacia un lado, dejando que el shuriken rebotara contra el metal de su protector frontal, lo que provocó que su cabeza se sacudiera hacia atrás por la fuerza del impacto. En ese instante, agradeció al sabio que Ren la felicitara, diciendo que se veía sexy con su protector de frente donde se suponía que debía llevarlo. De lo contrario, probablemente no lo tendría en la frente. Itachi, que no desperdiciaba la oportunidad, no esperó a que Ino recuperara la compostura. Atacó. La punta de su kunai se acercó a la garganta de Ino mientras su cabeza todavía estaba inclinada un poco hacia un lado y hacia arriba, dándole a Itachi un camino libre hacia su cuello. De repente, a solo 1 centímetro de la piel de Ino, el movimiento de Itachi se detuvo. Parpadeó, incomprensible, mientras su cuerpo lo traicionaba. El desconcierto se reflejó en sus ojos, y comprendió que, de alguna manera, Ino lo había dominado, pero su control sobre él era muy débil. Con una sola flexión de chakra, Itachi volvió a liberarse, y la extraña y sutil presencia desapareció de su mente. El momento de parar, sin embargo, tuvo un precio. La espada de Ino desapareció de la existencia, solo para ser liberada en su otra mano, en una posición mucho mejor para un contraataque, justo cuando el clon Jin de Ino hacía su trabajo en la mente de Itachi. El chakra del viento inundó la espada, y la lanzó hacia adelante en una estecada hacia el pecho de Itachi justo cuando éste recuperaba el control de su cuerpo. Pero era demasiado tarde. Con ferocidad, Ino observó cómo su espada atravesaba la forma de Itachi, su emoción aumentaba, solo para apretar los dientes y maldecir cuando Itachi desapareció repentinamente, dejando atrás solo su capa de Eketsuki apuñalada antes de reaparecer a varios pies de distancia de Ino, agachado en el agua mientras respiraba un poco más fuerte. Ino blandió furiosamente su espada hacia un lado, rasgando la capa de Eketsuki en dos mientras miraba fijamente a Uchiha. Su maldito genjutsu Sharingan era increíblemente molesto. Estaba empezando a cansarse de él. Haciéndose a un lado y dejando pasar otra salva de armas arrojadizas mientras avanzaba, blandió su espada con indiferencia, desviándolas ocultas. Ino entonces disipó cualquier genjutsu que la afectara, por si acaso, y mientras pensaba, el Itachi agazapado frente a ella desapareció. El verdadero estaba a la derecha, otro genjutsu se disipó, no a la izquierda. Se abalanzaba sobre ella desde el lado izquierdo. Sin embargo, Ino no apartó la vista del lado derecho. Tampoco dio señales de haber disipado la segunda capa del genjutsu. Su cabello se erizó al alimentarlo con chakra. Se endureció, y en un instante, Ino usó su técnica de aguja capilar para acribillar el área frente a ella con sus mortíferas agujas. Pero no los envió al lado derecho como indicaban sus ojos. Los envió al lado izquierdo.
Tomado por sorpresa, los ojos Sharingan de Itachi temblaron mientras se movían rápidamente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, mapeando la trayectoria de vuelo de cada aguja, solo para darse cuenta de que ya no había salida. Sintiéndose extremadamente disgustado, Itachi solo pudo hacer una cosa. Cuando la lluvia de agujas de cabello endurecido estaba a punto de caer sobre él, una caja torácica espectral de color púrpura apareció a su alrededor como una armadura y bloqueó cada aguja de cabello que aterrizó sobre ella para que no llegara a Itachi mientras se hundían hasta la mitad. Las cejas de Inou se fruncieron en frustración mientras Itachi lloraba sangre de su pobre y maltratado ojo derecho, apenas logrando mantenerlo abierto mientras un dolor punzante pulsaba en su cráneo. ¿Cuántos trucos para la vista tienes? Por el amor de Dios, exclamó Inou con cara seria, incapaz de contenerse más. Itachi hizo una pausa por un segundo antes de que una pequeña, forzada pero genuina sonrisa apareciera en su rostro. ¿Suficiente? ¿Eres nuevo en el canal? Bienvenido. Cuéntanos qué novela te gustaría escuchar en Universo Light Novel. CH-206, At least no Uve Died cuando Inou e Itachi una vez más se distanciaron el uno del otro, y su pelea entró en un pequeño estado de respiro, Inou decidió ver brevemente a sus camaradas. Primero miró a Kurenai, que estaba de pie al fondo, a su derecha. La mujer tenía una expresión seria, y sus ojos decididos reflejaban una profunda frustración e impotencia. Inou suspiró para sus adentros. Se dio cuenta del apoyo que Kurenai intentaba darle con el genjutsu, pero Itachi prácticamente aplastó cada uno de los intentos de Kurenai como si fueran moscas molestas. Ni siquiera lo hizo detenerse. Le tomó un poco de atención, así que Inou supuso que Kurenai fue útil. A pesar de su fachada serena, el chakra de la mujer de cabello negro se asustó, e Inou notó las gotas de sudor en su cuello y sienes. Sudor que no provenía del esfuerzo físico. La mirada de Inou se dirigió de nuevo a Itachi y dio un paso a un lado, imitando su sutil intento de moverse mientras ella estaba distraída. Él se detuvo e intercambiaron una breve mirada de reconocimiento, llegando a un entendimiento mutuo. El intento fue justo, pero la tregua mutua iba a durar unos segundos más. Inou no se hacía ilusiones. Contaba con que su oponente intentaría hacer trampa. Probablemente estaba tramando algo, ideando un plano usando en secreto sus técnicas más útiles para obtener ventaja. Pero estaba bien. Tenía sus técnicas de detección trabajando a destajo y esperaba algo sucio. Su atención volvió a centrarse en Kurenai. Habría preferido que la mujer hubiera ido a ayudar a Gai y Asuma a lidiar con la compañera de equipo de Itachi, la que definitivamente no era experta en genjutsu y sería al menos algo vulnerable a sus técnicas. Inou abrió la boca para decirle exactamente eso a Kurenai, pero de repente, Kisama se dejó patear por Gai y voló por el aire hasta que se deslizó hasta detenerse en el agua, justo al lado de Itachi. Inou cerró la boca y, para sus adentros, sonrió con ironía. Bueno, adiós a ese plan. Kisama, asintió Itachi Uchiha. ¿Tienes algún problema con una niñita, Itachi? Preguntó Kisama con una sonrisa burlona, mirando a Inou y, sobre todo, a su espada con una mirada pensativa que denotaba interés y una amenaza evidente. ¿Qué tal si intercambiamos oponentes? Itachi frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Gai gritó: sí, qué idea tan juvenil, me encanta. Le dedicó su característica sonrisa brillante a Itachi, quien solo frunció ligeramente el ceño en respuesta. Puede que a otras personas no les diga mucho, pero para Inou, ese pequeño gesto gritaba lo preocupado que se sentía. Ella se rió entre dientes. Por desgracia, necesitaba cortar esa idea de raíz. No, el hermano del póker y el chico del sushi se iban, Gai-sensei. No creo que podamos intercambiar oponentes. Inou tarareó con indiferencia, sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras al notar el brillo ofendido en los ojos de Kisama. El muy cabrón estaba cohibido por su apariencia especial. ¿Quién lo hubiera imaginado? Inou casi puso los ojos en blanco. Quizás debería afeitarte la cara antes de irnos, maldito bocazas. La expresión de Kisama se ensombreció al preguntar con una indiferencia ligeramente forzada. El instinto asesino se apoderó de los alrededores justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente. La mano de Itachi se disparó hacia adelante como una serpiente enroscada, y agarró con fuerza el antebrazo de Kisama antes de que pudiera moverse. Te está provocando. Eso detuvo a Kisama en seco y su cautela hacia Inou aumentó. Creo que se aleja un poco de lo que vemos. Si te precipitas y atacas basándote en lo que ves, acabarás apuñalado, advirtió Itachi. ¿Genjutsu? Kisama parecía despreocupado, pero la forma en que su mirada cautelosa recorrió a los ninjas de Konoha contaba una historia diferente. No, algo nuevo. Miss Sharingan no la encuentra. Itachi entrecerró los ojos ligeramente y los movió, solo un poco hacia Inou, como si pudiera ver algo, pero luego pareció tener dificultades para discernir dónde estaba realmente, y su mirada la recorrió varias veces sin detenerse en ella. Inou lo notó mentalmente. Su técnica de espejismo funcionaba contra el Sharingan. Era bueno saberlo, sobre todo porque la había diseñado para que fuera lo más anti-Byakugan posible al enfrentarse a una pequeña perra tramposa que veía chakre. Con un pequeño resoplido, Inou no dudó de que, en cuanto se moviera correctamente, algo delataría su posición. Fluctuaciones de chakre,
ondas de aire o incluso algo tan simple como pisar hierba, la Uchiha lo notaría. No era la primera vez que Inou se preguntaba si debía lanzarles una bomba de vacío de gran potencia. Estaba muy tentada, muy tentada, pero sus hombros se relajaron y negó con la cabeza para sus adentros. No podía hacer eso. Era un riesgo demasiado grande. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la hilera de casas no muy lejos de ellas. Estaban en las afueras de Konoha, pero aún vivía gente. Iniciar una gran pelea de ninjutsu con dos ninjas rebeldes de rango S mientras los ciudadanos de Konoha estaban cerca habría sido la mayor estupidez que podrían haber cometido, ya que los dos ninjas de rango S no parecían dispuestos a causar destrucción sin sentido a menos que los provocaran. Inou lamentó sinceramente que Kakashi, Gai, Asuma y Kurenai decidieran interceptar a Itachi y Kisama tan cerca de la aldea. Convirtió todo este intercambio en una simple pelea, en el mejor de los casos. El equipo de Konoha se contuvo porque no podían escalar a una pelea de ninjutsu a gran escala. Inou, en particular, no podía lanzarle técnicas a Itachi, ya que estaba de espaldas a las casas. Itachi podía esquivar sus técnicas. Ella no podía esquivar las de él, ya que cualquier bola de fuego perdida volaría hacia la línea de casas. Habría tenido que bloquear cada uno de sus ninjutsu si se hubiera llegado a ese tipo de combate. Eso ni siquiera mencionaba el hecho de que Itachi o Kisama podrían apuntar deliberadamente a las casas detrás de ellos con ninjutsu destructivo, e Inou, con sus compañeros de equipo momentáneos, tendrían que defenderse, dándole a sus oponentes una ventaja masiva. A Inou le convenía mantener la pelea restringida al ninjutsu porque el Due Ketsuki también podría tener rehenes listos en esa posición. En cuanto a Itachi y Kisama, claramente no estaban allí para causar problemas. Se contuvieron para no intensificar la pelea y alertar a todos los Anbu y Jounin en un radio de varios kilómetros. Inou imaginó que no sería divertido ser perseguido por una aldea entera mientras intentaba escapar. Kisama miró a Inou con malos ojos, pero ella solo le devolvió la sonrisa. Inesperadamente, eso hizo que el Gyojin le sonriera antes de mirar a Gai. La presumida tiene razón. Nos vamos. Fue una buena pelea, bicho raro. Terminemos la próxima vez que nos veamos. Es una promesa. Gai le hizo una pose de pulgar hacia arriba, y la sonrisa de Kisama se volvió un tanto frágil. Itachi y Kisama se miraron, e Inou supo lo que se avecinaba incluso antes de que lo hicieran. Saltó hacia atrás y sus manos se unieron rápidamente mientras realizaban sellos manuales al mismo tiempo que Itachi y Kisama, de repente, comenzaban a lanzar un ninjutsu propio. Técnica del fuego del sabio Fénix. Balas de agua. Técnica del muro de tierra. Tres voces resonaron al unísono. Itachi lanzó docenas de pequeñas bolas de fuego que volaron por los aires, dirigidas directamente a las casas detrás de los ninjas de Konoha. Kisama hizo lo mismo con pequeñas balas de agua que salían de su boca, una tras otra a gran velocidad. También apuntaba a puntos distintos a los de las pequeñas bolas de fuego de Itachi. Con ambas técnicas, su área de efecto era extremadamente amplia, e incluso si Inou erigiera un gran muro de tierra que lo bloqueara en su mayor parte, Gai, Asuma y Kurenai abrieron los ojos de par en par al darse cuenta de que no sería suficiente. Las bolas de fuego y agua laterales la atravesarían porque Inou no tuvo tiempo de construir el muro lo suficientemente ancho. Los Jounin entraron instantáneamente en acción y comenzaron a bloquear los ataques que atravesarían la defensa de Inou con sus propias técnicas. Todo duró quizás 4 segundos, pero una vez que terminaron y el maltratado muro de tierra de Inou se derrumbó, en parte bajo el aluvión de ataques y en parte porque Inou simplemente lanzó la técnica, Itachi y Kisama se fueron. Inou miró hacia el oeste, sintiendo que sus firmas de chakra desaparecían lentamente de su percepción con la distancia. Resopló, haciendo que algunos mechen sueltos de su cabello rubio se mecieran bajo su aliento. Bueno, al menos no murió nadie, dijo en tono de broma mientras se giraba hacia el Jounin de Konoha. Gai y Asume respondieron divertidos, mientras que Kurenai la miraba con cara seria. Vuelvo a mi cita. Dicho esto, Inou desapareció a toda velocidad antes de que pudieran molestarla para que se presentara en la torre Hokage. Tenía el día libre y no pensaba dedicarlo a más trabajo. Quizás pasar un día con Ren en la playa, en su campo de entrenamiento secreto, era lo adecuado. Nadie la encontraría allí, ni siquiera si el Hokage la buscaba por todo el país. Porque, naturalmente, nadie reconocería que la obligaron a trabajar durante sus vacaciones. Nadie le devolvería el día de vacaciones. Estaba decidida a no desperdiciarlo, ni siquiera por reportar el ataque de un ninja de rango S. El Hokage tendría que conformarse con el informe de los 3 Jounin inconscientes. Esta chica rubia no estaba trabajando hoy. CH-207, Renswousen puso un pequeño tazón con tomates frescos en la mesita de noche junto a la cama de Sasuke Uchiha en el hospital y, con un suspiro, se sentó en la silla preparada para las visitas. La misma silla en la que Sakura pasó la mayor parte del tiempo el mes pasado. La chica estaba descuidando nuevamente su entrenamiento a favor de cuidar a Sasuke. Esa sí que es una consecuencia imprevista de mi inacción, reflexionó Ren con ironía. Y la chica lo estaba haciendo también hasta ahora,
solo para empezar a revertirse cuando su determinación se tambaleó. Era una lástima. Un día de estos, a Ren le habría encantado enviar a Gaia por ella. Lamentablemente, estaba demasiado ocupado con misiones como para que la aldea se diera cuenta de que su preciada bestia rosa de Konoha estaba descuidando su entrenamiento juvenil. Había pasado un mes desde el enfrentamiento con Itachi y Kisama, e Ino y Ren pasaron 2 horas más de compras en el pueblo. Una hora después, Ren vio a Sasuke corriendo por la calle con la desesperación de un adolescente a punto de suicidarse. Ren intentó detenerlo, pero entonces tuvo una idea, y al final no la llevó a cabo. Dejó que Sasuke corriera directo hacia Itachi. Ver al chico inconsciente en la cama, en coma durante el último mes, hizo que Ren se arrepintiera un poco de su decisión. El hecho de que lo volviera a hacer si el tiempo se invirtiera solo lo empeoró. Desafortunadamente para Sasuke, Ren recordó que su presencia podría haberle dado a Jiraiya los segundos necesarios para aparecer y salvar el día en el anime. Ahora las cosas eran diferentes. Naruto era mayor, más maduro y más fuerte. Sin embargo, Ren dudaba que eso aumentara demasiado sus posibilidades contra Itachi y Kisama. No. El chico zorro habría recibido una bofetada aún más fuerte porque probablemente Itachi y Kisama no lo habrían visto ni tratado como un niño débil. Así que, Ren se vio ante una decisión y decidió dejar que Sasuke confrontara a su hermano, como una distracción. Claro que Ren no tenía ni idea de si funcionaría. No tenía ni idea de si los acontecimientos se desviarían enormemente del canon o se mantendrían prácticamente iguales. Era un dilema. Con un resoplido de tristeza, Ren se dio cuenta de que el Hokage probablemente se sentía así con frecuencia. También enviaba hombres y mujeres en misiones, juzgando lo mejor que podía con la información disponible, sin tener ninguna garantía de que saliera bien. Era una sensación horrible. Al diablo con el sombrero y el puesto. Ren no aceptaría jamás semejante responsabilidad. No era para él. Claro, podría haber intervenido más directamente. Podría haber corrido tras Sasuke y confrontado a Itachi y Kisama con él. Pero Ren se negó. Jiraiya estaba ahí. Si necesitaba interferir cuando posiblemente el ninja de rango S más fuerte de la aldea estaba prácticamente al lado, entonces bien podría empezar a interferir en cada detalle, y no habría fin. ¿Estaba siendo terco? Ren no lo sabía. Simplemente no quería ser el que solucionaba cualquier problema. Ya no tenía tiempo suficiente para sellar, ir a la tienda, entrenar y pasar tiempo con sus chicas. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que salió a comer con Choza. ¿Cuándo fue la última vez que fue solo a un restaurante Akimichi para disfrutar de la comida? ¿Cuándo cocinó realmente algo mejor que un sándwich sin depender de sus clones que siempre arruinan el plato de alguna pequeña manera porque saben que no lo comerían? Sabio, bendice a Hinata y su corazón de oro. La amable chica solía cocinar para Ren e Ino. Incluso la empaquetaba en cajas bentó. Ren estaba agradecido y la colmaba de besos y cosquillas por las noches. Ella realmente se lo merecía. Cuando fue la última vez que tomó un pergamino, tinta y pincel antes de pasar la tarde relajándose mientras intentaba crear un nuevo sello, como pasatiempo? No con ningún propósito. No para fortalecer Konoha. No para fortalecerse a sí mismo. Sino simplemente, para entretenerse. Empezó a arrepentirse de haber fundado un clan y abierto su tienda. Todo era tan sencillo en aquel entonces. Realmente no tenía ni idea de cuánto trabajo costaría mantener un clan y un negocio a flote. Los demás clanes con negocios suelen contar con cientos de civiles que los gestionan. Ren tenía una mísera tienda, pero tenía que crear cada artículo para la venta él mismo, o con sus clones, o con sus cajas para hacer sellos. Aún así, era principalmente su trabajo y el chakra invertido en ello. El mayor obstáculo fue el papeleo y toda la burocracia que los poderosos de Konoha le imponían por alguna razón. Ren tuvo que dejar de vender los pergaminos de Yatsu por completo porque, de alguna manera, unos ninjas de Otogakure consiguieron hacerse con algunos y los usaron contra los ninjas de Konoha durante la invasión. ¿Era una completa tontería? Sí, Ren argumentó que era el mismo problema que un ninja enemigo que recogía y usaba un kunai fabricado y vendido en Konoha. No era un problema que el fabricante pudiera prevenir ni del que pudiera hacerse responsable, pero a los funcionarios del gobierno no les importó. Era obvio que alguien intentaba perjudicar su negocio. 3 intentos de adivinar quién es, y los 2 primeros no cuentan. Ren ni siquiera tuvo la voluntad de preocuparse después de intentar defender su caso por primera vez y ser derribado de inmediato. Estos pergaminos ayudaban al ninja de Konoha de a pie, pero a los altos mandos les traía sin cuidado. Fue un poco gracioso darse cuenta, una semana después, de que le había facilitado la vida. No podía vender los pergaminos de Yatsu, así que no necesitaba hacerlo si tenía más tiempo. Le salió bien, pero aún así, eso le enojaba. El mayor problema era que no disfrutaba dirigiendo el negocio. Lo hacía para fortalecer Konoha. No disfrutaba dirigiendo un clan. Lo hacía para conseguir al menos algo de influencia en Konoha y ser tomado más en serio por los demás clanes. Había leído tantos F.I.C.s en su vida anterior donde los protagonistas fundaban sus propios clanes, o donde Naruto, con su propio personaje, restablecía el clan Uzumaki. Siempre lo hacían parecer glorioso y fácil, sin esfuerzo. Fue todo menos eso. Los pergaminos de Yatsu fueron solo un comienzo. Peor aún fueron los buitres que preguntaban por los planos de su secreto, o por los diseños de sus sellos. Siempre intentaban ejercer presión política sobre él o culparlo con alguna tontería de su voluntad de fuego y su deber cívico de ayudar a la aldea tras la invasión,
porque sabían que cualquier amenaza de daño físico era inútil dada la disparidad de fuerza entre ellos y él. Siempre terminaba igual. Les decía dónde podían meter su petición antes de decirles que se largaran con menos educación. Hacían pucheros o fruncían el ceño antes de soltar algún comentario exaltado como «esto no acaba aquí», y luego se largaban al horizonte, solo para que otro imbécil apareciera al día siguiente. Solo sus sellos antiembarazo quedaron intactos ante estas maquinaciones, y Ren presentía que no era por decencia humana. Era porque hacerlo era un suicidio político. Después de estas semanas, Ren se preguntaba sinceramente si cerrar su tienda no sería la decisión correcta. Quería fortalecer las fuerzas de Konoha, pero no avanzaba hacia ese objetivo debido a la burocracia y las restricciones que algunos ninjas de oficina engreídos intentaban imponerle. Incluso hubo un completo imbécil que intentó prohibirle a Ren incluso usar sus pergaminos de Yatsu. Ese idiota recordó rápidamente porque no era inteligente intentar decirle a un líder de clan que no podía usar algo clasificado como técnica de clan. Lamentablemente para él, Hinata se negó a curarlo en el hospital después de que Ren terminara de usarlo para algunas pruebas involuntarias de sellos, por lo que el tipo tuvo que pasar una semana curándose de la manera adecuada. Ren recibió una reprimenda oficial por eso, pero ese trozo de papel terminó en el bote de basura después de que él e Inou se rieron. Ren se frotó el puente de la nariz y su mirada se posó en Sasuke. Un suspiro cariñoso escapó de sus labios. Incluso estas visitas a Sasuke, solo lo visitaba unos 20 minutos cada semana. Tsurutobi intentó ascenderlo de nuevo hace 3 semanas. Tanto él como Ren salieron de esa reunión decepcionados. Ren había recibido más castigos, rangos de y el Hokage. Por desgracia, el anciano aún no tenía ni idea de que Ren usaba clones de sombra para su beneficio. Estaba demasiado ocupado con las negociaciones con Sune y la restauración de la aldea. Incluso el daimyo había enviado representantes para informarse sobre la situación, y Ren imaginó que lidiar con toda la situación política mientras organizaba los materiales y fondos necesarios debía ser un verdadero fastidio. Estos días, Hiruzen incluso duerme en su oficina. Al levantar la cabeza, Ren miró el reloj y comprendió que debía irse. Le dirigió a Sasuke una última mirada antes de levantarse y estar a punto de salir de la habitación. Naruto volvería con Tsunade en cualquier momento, aunque Ren no tenía ni idea de cómo sería arrastrarla de vuelta a Konoha sino Orochimaru para facilitar el desarrollo del personaje y la progresión de la trama. El carisma de Naruto tuvo que ser decisivo para salvar el día. Con suerte, todo estará bien porque si no, con su suerte, sería él a quien Hiruzen enviaría a arrastrar a Tsunade de regreso a Konoha por sus coletas por puro despecho por rechazar los ascensos. Un sentimiento conflictivo se apoderó del pecho de Ren. Sí, podía imaginar ese futuro, y no le gustaba ni un ápice. CH-208, If you want to play ball with me, pase, resonó desde la oficina del Hokage, y Ren, que estaba en la sala de espera, se levantó con un suspiro aburrido antes de entrar por la puerta. Su mirada se posó al instante en la tetona rubia sentada tras el escritorio, frunciendo el ceño ante el papeleo como si fuera su peor enemigo. Tsunade había llegado a la aldea hacía apenas unos días, y su investidura como Hokage había tenido lugar ayer. Ren fue a verlo con Hinata e Inou, y disfrutaron de las festividades posteriores. Había muchos puestos de comida, y prácticamente se convirtió en un festival para toda la aldea. Los líderes de Konoha probablemente querían darle a la gente algo que celebrar y aliviar la tensión entre la población. Pero a Ren eso no le importaba. Lo que le importaba era que él y sus chicas se divirtieran. Desafortunadamente, no fue una sorpresa terrible que se despertara con un ambu llamando a su puerta con una citación a la oficina del Hokage a una hora determinada más tarde en el día. La nueva jefa necesitaba reunirse y evaluar a sus ninjas, y empezar con las amenazas de rango S probablemente era lo más inteligente, sobre todo porque otros dos ambu aparecieron apenas unos minutos después de que el primero se fuera, trayendo mensajes similares para Inou y Hinata, quienes aún dormían plácidamente después de que Ren las dejara exhaustas durante sus actividades posteriores a la cita. Sí, y estaba muy orgulloso. Yatsu de viento restaurador de resistencia para la victoria. Inou todavía no logró replicar eso. Cuando una pequeña sonrisa apenas perceptible apareció en el rostro de Ren, sus ojos recorrieron la oficina del Hokage y tuvo que decir que el contraste entre la habitación ordenada de Hiruzen con una mesa ligeramente desordenada y el absoluto desorden de Tsunade en todas partes era discordante. Y hay gente que se apiada de esta mujer. Ren negó con la cabeza para sus adentros, incrédulo. Su oficina era una porquería. No quería verla en casa. Seguramente se horrorizaría. No, gracias. Pero lo peor era su aspecto. Ren apenas pudo contener una mueca de dolor al tensar los músculos faciales al posar la mirada en su rostro. Por el anime, se la imaginaba como una mujer de entre 25 y 30 años. El problema era que esta apariencia era solo la ilusión que le gustaba usar para parecer joven. Y tras el enfrentamiento con Itachi, donde observó atentamente cómo luchaba el Uchiha, Ren, o mejor dicho, sus clones, como estaba demasiado ocupado, comenzó a desarrollar un nuevo sello, uno que contrarrestaba el genjutsu. El sello estaba defectuoso. Fue un fracaso exitoso. Funcionó el 30% de las veces. Podía contrarrestar un genjutsu de rango A, pero fallaba con uno de rango D. Otras veces, contrarrestaba un genjutsu de rango C sin problemas,
pero no lograba disipar uno de rango B. Fue un proceso caso por caso, y Ren no tenía ni la menor idea de cuál era el problema. Las pruebas a las que el Inou lo sometieron fueron exhaustivas, pero quedaron más confundidos que al principio. Creyeron encontrar alguna pista o punto en común que los llevara a la causa del fallo ocasional del sello. Pensaron mal. Aún así, seguía siendo un sello útil. El componente disipador era el que tenía problemas. La parte de detección de Genjutsu funcionaba exactamente como estaba previsto, y la razón por la que Ren, Inou y Hinata ahora tenían estos sellos era que funcionaban mucho más rápido que incluso un ninja experimentado. Incluso un usuario experimentado de Genjutsu necesitaba primero darse cuenta de que estaba bajo un Genjutsu para disiparlo. Eso llevaba tiempo, segundos preciosos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para un Genjutsu descarado, no era un gran problema, pero para cosas menores como el que Itachi usaba con un efecto mortal, para un Genjutsu que desplazaba la posición de su cuerpo unos centímetros, la posición de su espada ligeramente a la izquierda, que lo hacía parecer mirar hacia un lado cuando te miraba directamente a los ojos con sus Sharingan, estos trucos serían prácticamente imperceptibles incluso para alguien como Kurenai, quien dedicó toda su vida al estudio del Genjutsu, sobre todo en el fragor de la batalla. Esto era lo que hacía a Itachi tan terriblemente letal. Era imposible reaccionar a tiempo a su Genjutsu a menos que fueras un rango S, e incluso entonces, era un desafío. Sin embargo, el nuevo sello anti-genjutsu de Ren igualó las cosas. La detección era rápida. El genjutsu sería detectado y el usuario sería detectado antes de que la mente humana pudiera siquiera empezar a buscarlo. Era la misma diferencia que la mente humana en comparación con una computadora u otro tipo de máquina. El sello era simplemente superior en este aspecto, siempre. Claro, la disipación aún recaía en el usuario, pero saber que el genjutsu estaba allí era el 90% de la batalla cuando se trataba de luchar contra usuarios de genjutsu. Por desgracia, la ilusión que cubría la verdadera apariencia de Tsunade se encontraba en el feliz 30% que su sello podía manejar. Desafortunadamente para ella y Ren, no vio a una belleza de 30 y tantos, rubia, con coletas y unas tetas enormes y llenas para morirse. No, vio a una anciana arrugada de entre 70 y 80 años, una que no envejecía con gracia, una con pechos grandes pero flácidos y una ligera joroba. Su renacimiento de la creación claramente no la trató con delicadeza, y usar una técnica que consumía su vida para sanar tuvo consecuencias. Jiraiya parecía viejo incluso para un hombre de 50 años, solo un poco, pero Tsunade, para una mujer de 50 años, parecía que debería estar en su lecho de muerte. Ren dudaba que le quedaran muchos años en este mundo. Claro que, siendo una Uzumaki que sabía él, probablemente se equivocaba, pues esas amenazas pelirrojas tenían vitalidad para siglos. Chunin Yotsuba. Tsunade levantó la mirada del papeleo que tenía delante y, con el ceño fruncido, se dirigió a Ren, pero él podía decir que estaba más dirigido a lo que estaba escrito en el papel frente a ella que a él, por lo que simplemente asintió cortésmente y le hizo una pequeña reverencia. Señora Hokaga, me ha llamado. Recibió un bufido áspero en respuesta cuando Tsunade tomó una botella al costado de su mesa y rápidamente tomó un sorbo, solo para arrugar su rostro en una expresión de disgusto. Shizune, su asistente, que estaba ordenando el papeleo en la mesa del lado izquierdo de la habitación, intercambió una mirada cómplice con Tsunade, haciendo que la nueva Hokaga suspirara con una triste tristeza mientras bajaba ligeramente la cabeza. Honestamente Ren se sintió casi mal por ella, pero solo hasta que se dio cuenta de que estaba triste porque la botella estaba llena de agua, en lugar de sake. Luchó por contener una mueca de fastidio mientras permanecía firme frente a su escritorio, porque, caramba, de repente empezó a preocuparse por el futuro de Konoha. Seguiría en pie la aldea unos años después con un borracho y un jugador como Hokaga. Todo era diversión y bromas en el anime, pero esta era su nueva jefa, la mujer con el poder de enviar a los ninjas de Konoha a la muerte con una simple orden. Y ella estaba borracha. ¿Por qué estaba borracha la mundialmente famosa Kunoichi médica? ¿Podría haber purgado el alcohol de su sangre en segundos? No. Y algunos se apiadan de esta mujer. Ren tuvo que repetirse mentalmente esa frase porque había cosas importantes que decir 3 veces, y aún tenía una reserva. Por si acaso, he oído que eres uno de los casos difíciles y testarudos de Konoha. Un ninja de rango S que se niega a ascender a Jounin. Tsunade sonrió con suficiencia, pero sus ojos no la reflejaron. Eran penetrantes y no les hacía ninguna gracia su situación. Había otros ninjas que rechazaban ascensos en Konoha, aquellos que estaban contentos con sus rangos. Ren no era el único, pero un ninja de rango S que rechazaba un rango Jounin era sin duda un problema para la aldea, y especialmente para su Hokaga. Ren casi sonrió de alegría al comprender el propósito de esta reunión. La pobre mujer probablemente quería demostrar su competencia superando a Hiruzen. Ella esperaba que Ren entrara a su oficina como un Chunin y saliera como un Jounin. Bueno, ella iba a estar decepcionada. Sí, respondió Ren cortésmente, en un tono suave y sin mucha emoción, como si estuviera informando sobre el clima. El ojo de Tsunade se crispó. Para ser justos, se dio cuenta de lo que hacía Ren casi al instante. Todo esto de rechazar un ascenso era un asunto delicado. Tsunade seguía siendo la dictadora de Konoha, al igual que Hiruzen. Cuando Hiruzen ofrecía, o solicitaba, el ascenso a Ren en el pasado, era simplemente una orden educada. Sin embargo, Ren le dijo,
no, gracias, a la cara con una sonrisa. Y lo hizo porque el Hokage necesitaba mantener cierta imagen. No podía obligar a sus ninjas, y menos a alguien que representaba una amenaza de rango S, a hacer cosas que, según la ley de Konoha, les estaba permitido negarse. Después de todo, la dictadura necesitaba su guante de seda para ocultar el puño de hierro que llevaba dentro. El problema era que Ren también necesitaba mantener una imagen razonable al rechazar el ascenso. No podía parecer que lo hacía en detrimento de su aldea, porque, al fin y al cabo, seguía siendo un soldado al servicio de la autoritaria Konoha. Durante una guerra, no habría forma de rechazar el ascenso y seguir pareciendo leal. Por desgracia, Konoha no estaba en guerra y la invasión había terminado. En serio, no era de extrañar que a Hiruzen probablemente le disgustara. Él también se habría disgustado a sí mismo en su posición. Desde la perspectiva del anciano, Ren probablemente parecía un imbécil que no hacía lo que le decían, además de ser demasiado fuerte para obligarlo. De repente, las conexiones hicieron clic en la mente de Ren, y comenzó a ver por qué podría estar teniendo tantos problemas con respecto a su negocio y su clan en la aldea. Bueno, no jodas, Sherlock. También escuché que eres bueno enseñando, continuó Tsunade, y Ren parpadeó al volver a la realidad. Con suerte, ella no había notado sus vueltas. Tsunade lo miró y Ren supo al instante que, de hecho, lo había notado. Sí, mantuvo su sonrisa educada, esperando estar imitando aceptablemente a Kakashi, quien siempre se salía con la suya en ese tipo de cosas. ¿Por qué no te conviertes en Jonin Sensei entonces? Sugirió Tsunade, con un tono de entusiasmo moderado al comenzar a albergar esperanzas de conseguir lo que quería. Rechacé el ascenso a Jounin por una razón, señora Hokage. No me siento listo para asumir un equipo de Genin a tiempo completo, respondió Ren con mesura y fingida humildad. Y Tsunade estaba enojada otra vez. Un pequeño crujido resonó desde su escritorio mientras apretaba la pobre madera mientras le daba a Ren una mirada severa, simplemente desafiándolo a ir en contra de su voluntad. ¿Y si insisto? Ren tarareó. No, sigue siendo no, señora Hokage. Y el crujido se hizo más fuerte a medida que los dedos de Tsunade literalmente se hundían en la madera en su creciente enojo sin que ella siquiera se diera cuenta. Pero Ren no podía ceder a sus deseos. Era una cuestión de libertad relativa. Un Jounin está más en deuda con su aldea y tiene más responsabilidades. Por ejemplo, el equipo Genin. Tsunade no podía obligar a Ren a ser Genin mientras era Chunin, pero una vez que fuera Jounin, la decisión ya no estaría en sus manos. Ella podría darle a cualquier niño de la aldea, y se esperaría que él los liderara y los educara bien, sin mencionar que, al menos durante los siguientes 2 años, los Jounin iban a pasar un muy mal momento ya que Konoha tenía que demostrar que eran fuertes. Ren comprendía por qué se les hacía la boca agua ante la idea de tener un ninja de rango S para encargarse de cualquier problema complejo, pero él no tenía ningún deseo de que lo encargaran de sus problemas complejos. De verdad. Tsunade entrecerró los ojos y suspiró furiosa. Aún podría transferirte a la academia como instructora, amenazó. Es un puesto perfecto para una Chunin, no, pero, a diferencia de lo que esperaba, la sonrisa de Ren se ensanchó. Sí, claro que podía. Prefiero mi cuerpo de barreras, señora Hokage. Se encogió de hombros. Pero la academia también parece un buen lugar acogedor para relajarse. Serviré a la aldea en esa función si así lo desea. Ren disfrutó mucho de la mandíbula de Tsunade, incrédula ante su audacia, solo para que se callara con un pequeño clic y su expresión se quedara en blanco al darse cuenta de que él era perfectamente educado y no podía reprenderlo por ello a menos que pareciera irrazonable. El sonido de los dientes rechinando era música para los oídos de Ren, pero no se atrevió a comentar. Después de todo, tenía el máximo respeto por su jefa. ¿Entonces aceptarías tomar a los estudiantes de la academia bajo tu protección? Preguntó Tsunade, con un poco más de fuerza de la que probablemente debería, mientras la madera de su mesa crujía como si la estuvieran asesinando. Ren estaría decepcionado por una táctica de miedo tan descarada si no estuviera tan seguro de que ella ni siquiera se daba cuenta de que estaba arruinando su escritorio. Solo seré mentor de quienes yo quiera serlo, respondió con firmeza, y eso fue todo. Según la ley de Konoha, ni siquiera el Hokage podía obligar a alguien a aceptar un aprendiz. Y eso era exactamente lo que ella deseaba. El pueblo quería que hiciera más Hinates e Inous. Ese era el objetivo de convertirlo en un Jonin Sensei o un instructor de la academia. Diablos. Incluso Anko intentó seducirlo ayer, cuando nunca antes había mostrado interés, solo para huir a las colinas cuando Hinata e Inou la miraron con desagrado. Alguien podría pensar que era irrazonable, que, ya que quería fortalecer Konoha, debería entrenar ninjas de rango S a diestro y siniestro. Ren no estaba de acuerdo, sobre todo después del último acoso de los altos mandos de Konoha. Era mezquino, claro, pero las emociones a menudo lo eran. Dado que influir en Konoha y fortalecerla fue un fracaso, el único camino para Ren era alcanzar el nivel de destreza de Madore y Yashirama, y lograr que Inou y Hinata también lo alcanzaran. Y para ser justos, Ren no estaba seguro de si podrían lograrlo. No tenía ni idea de cómo llegar, y solo tenían 3, quizás 5 años como máximo, para lograrlo. Así que, discúlpenlo por su egoísmo,
pero seamos sinceros, a menos que se la estuviera follando, no iba a desperdiciar 2 años de su vida entrenando a otra aprendiz. Mientras el temperamento de Tsunade comenzaba a hervir a fuego lento durante el silencio que se extendía en su oficina, las comisuras de los ojos de Ren se arrugaron en una pequeña sonrisa. ¿Hay algo más, señora Hokaga?, preguntó con un tono perfectamente educado. Inesperadamente, Tsunade se dejó caer en su silla y su ira pareció disiparse al sonreírle a Ren. No era una sonrisa agradable. La venganza y la alegría ajena prácticamente rezumaban de ella, desconcertando a Ren. Pues sí, en efecto. Tsunade rió entre dientes con dureza. Hiruzen Serutoubi solicitó una reunión contigo cuando terminemos aquí. Se trata del futuro de esta aldea, y tu futuro en ello, fue lo que Ren oyó, aunque no lo dijo en voz alta. Su sonrisa cortés casi se desvaneció, y mentiría si dijera que no le preocupaba. Ya que no quieres jugar conmigo, que así sea. Tsunade resopló bruscamente. Ve a divertirte con el viejo mono y sus planes. El disgusto se filtró en su voz. Eso no alivió las preocupaciones de Ren. De hecho, tuvo la reacción contraria, y la postura de Ren se tensó. Estaba empezando a preocuparse por lo que el anciano iba a hacer a continuación. Hinata Yuga e Ino Yamanake ya deberían estar esperándote frente a la nueva oficina de Serutoubi. Puedes retirarte. Dicho esto, Swan devolvió a su papeleo, ignorando la presencia de Ren, quien permaneció inmóvil un momento. Eso no terminó como él lo imaginó. Sonriendo irónicamente, Ren hizo una reverencia en señal de respeto antes de darse la vuelta y salir de la oficina, sintiéndose como si hubiera fracasado y tenido éxito en lo que quería lograr en la reunión. Y algunos incluso se enamoran de esta mujer, pensó Ren, disgustado, por tercera vez. No fue una sensación agradable. CH-209, de Survivability of S-Rank Ninjas con creciente inquietud, Ren caminó hacia la nueva oficina de Serutoubi. Encontrarla no fue difícil. Se suponía que Inoue y Hinata ya lo estarían esperando frente a ella, así que simplemente les preguntó a través del sello telepático. Al llegar, encontró a sus hijas sentadas en las sillas para visitas. Inoue se puso de pie de un salto, y Ren se sintió abrazado mientras sus brazos, inconscientemente, rodeaban su pequeño cuerpo, correspondiendo el abrazo con cariño. ¿Estás bien?, susurró Ren mientras acariciaba cariñosamente su cabello con su mejilla y esbozaba una pequeña sonrisa al tiempo que oía un ahogado murmullo de aprobación de su pequeña princesa rubia. Su anterior inquietud no se encuentra en ninguna parte. Hinata rió entre dientes mientras se levantaba lentamente y caminaba hacia ellos. Se inclinó sobre la espalda de Inoue antes de saludar a Ren con un beso travieso en los labios. Hola, ¿estamos bien? Hinata retrocedió y sonrió con esa serenidad que podía tranquilizar a cualquiera. ¿Y tú? Sentimos algo de aprensión a través del sello. Intentó sonar despreocupada, pero Ren, aún así, notó un dejo de preocupación en su voz. Ahora, eso explicaba el saludo tan cariñoso y entusiasta de Inoue, pensó con un bufido divertido. Intentaba hacerle sentir mejor. Era adorable. Besó el costado de la cabeza de Inoue antes de responder, estoy bien. Solo, tengo curiosidad por la próxima reunión. ¿Alguna idea de qué podría tratarse? Con un pequeño tirón, Ren tomó a una chillona Inoue en brazos como una princesa antes de sentarse en una silla cercana y ponerla en su regazo mientras Hinata lo seguía y se sentaba a su lado, apoyando tranquilamente su cabeza en su hombro con un suspiro de satisfacción. Haciendo pucheros, los ojos de Inoue se encontraron con los de Ren, y dejó escapar un lindo bufido antes de besarle los labios, tal como lo hizo Hinata antes, y hundió su nariz en el hueco de su cuello del otro lado de donde Hinata estaba apoyada. Ni idea, murmuró Inoue con una pequeña risita. Yo tampoco. Me dijeron que viniera aquí a esta hora durante mi reunión con la señora Hokaga esta mañana, respondió Hinata, y Ren se preguntó si debía preguntar sobre su experiencia con Tsunade, pero supuso que se lo habrían contado si hubiera sido tan perturbador como el suyo. Bueno, hablar de ello en público era inaceptable, y tampoco podía erigir una barrera antiespionaje en medio de la torre Hokaga. Planeaba compartir su experiencia con ellos hoy en casa, así que tal vez ellos harían lo mismo. Si fuera urgente, sin duda se lo estarían exigiendo a través del sello telepático. El hecho de que estuvieran tranquilos y parecieran felices y contentos contribuyó mucho a tranquilizar a Ren. Bueno, si nos atacan, que se joda, dijo Ren en broma con una media sonrisa mientras apoyaba suavemente la barbilla en la cabeza de Inoue. Eso le valió un pequeño bufido de Inoue, mientras Hinata ponía los ojos en blanco, divertida y exasperada. ¿No nos van a atacar? Sí, claro. Pero había que reconocer que el ambu que estaba cerca de la puerta de la oficina de Hiruzen sin duda los escuchaba. No podía dejar pasar la oportunidad de amenazar al anciano con una broma, ¿verdad? Seguramente eso tenía que ir en contra de algunas reglas no escritas de etiquetas Shinobi o algo así, pero Hinata tenía razón. No podían atacarlos. Su trío era una existencia única en Konoha, no solo ahora, sino también en la historia de la aldea. Quizás solo Asirama, Mito y Tobirama podían presumir de ser un grupo muy unido de ninjas de rango S en Konoha, y vivieron hasta viejos, todos ellos. Asirama y Tobirama podrían parecer jóvenes en el anime, pero en realidad tenían 50 o 60 años cuando murieron. Ren no podía adivinar de memoria qué edad tenían.
Eso era prácticamente antiguo, teniendo en cuenta lo corta que solía ser la esperanza de vida de los ninjas. Konoha podría llevar al suicidio a Sakumo de rango S, demonios, Danzou incluso podría haberlo amenazado con la vida de Kakashi para llevarlo más allá del punto de no retorno. No sorprendería a Ren. Hiruzen Sarutoubi y Susanbu podrían haber perseguido a Orochimaru lejos de Konoha, casi matándolo en el proceso. Shisui podría haber sido emboscado por Danzou y llevado al suicidio, a pesar de que Ren no tenía ni idea de por qué el idiota terminó con su vida en lugar de informar el acto al Hokage y advertirle que Danzou ahora tenía acceso a Koto Matsukami. Por desgracia, era un Uchiha, por lo que la estupidez era su configuración predeterminada. Itachi podría haber recibido la orden de prácticamente convertirse en uno de los traidores más atroces de Konoha al masacrar a su propio clan, incluso si Ren no tuviera ni idea de por qué no dejó con vida a los civiles y niños. Danzou no podía matarlos una vez que los Zanbu de Konoha invadieron la zona y comenzaron a asegurar a los supervivientes. Konoha no los habría tocado, los habrían apreciado como un recurso valioso. Pero démosle al imbécil del Uchiha número 2 el beneficio de la duda y digamos que fue Obito quien acabó con los civiles y los niños. Claro, como si así fuera. Demonios, Itachi podría haber matado a los verdaderos traidores y haber inventado la historia de que protegía a Konoha con sus acciones. Eso habría sido comparable a orinar en los cereales de Danzou, pues arruinaría por completo sus planes para el clan Uchiha. Claro, sus compañeros de clan podrían haberle guardado rencor a Itachi por ello, pero habrían estado vivos. La cuestión era que Konoha tenía numerosos ninjas de rango S, y la mayoría murieron o se convirtieron en ninjas rebeldes de alguna forma turbia, o fueron expulsados de la aldea por otros medios, como en el caso de Tsunade o Jiraiya. El problema era que todos estos ninjas de rango S estaban solos. Incluso Tsunade, Jiraiya y Orochimaru ya no eran el trío Sannin tan unido que habían sido durante su juventud cuando ocurrieron las tragedias que los alejaron de Konoha. Cada uno tenía su propia vida y se mantenía apartado. Eran prácticamente presa fácil para los viejos conspiradores. Y Ren, Ino y Hinata eran tres ninjas de rango S en una relación romántica. Si atacas a uno de ellos, te pones furioso, lo que enfurece a los otros dos, que se lanzan contra ti con kunais encendidos y yatsus elementales rugiendo. Eran lo más alejado de un blanco fácil, siempre y cuando permanecieran juntos. Por lo tanto, Ren no creía que los atacarían. Tampoco creía que se tramaría contra ellos con intenciones asesinas. Pero algo inferior, era justo. Los planes no tenían por qué acabar con la muerte del objetivo, y los líderes actuales de Konoha eran todos veteranos en ello. Por eso se sentía incómodo con la próxima reunión. Ni siquiera podía imaginar qué clase de tonterías le soltaría Hiruzen a él y a sus chicas. Lo único que Ren sabía era que el viejo lo haría de una manera difícil de rechazar. Sin embargo, una determinación férrea inundó a Ren al observar a las mujeres que descansaban pacíficamente apoyadas en él. Pasara lo que pasara, Ren se negaría si eso las perjudicaba de alguna manera. Ni siquiera Konoha merecía su felicidad. CH-210, Hinatas New Title, veo que se han puesto cómodos. Una voz divertida interrumpió repentinamente la tranquilidad de Ren, Ino y Hinata, que estaban abrazados y con los ojos cerrados. Ren abrió los ojos y se giró hacia Hiruzen, quien se encontraba en la puerta abierta que conducía a su nueva oficina, mirándolos con una exasperación cariñosa pero leve que emitía una vibración de un anciano afectuoso y decepcionado. Cómo el anciano lograba causar tal impresión con una simple mirada era un misterio para Ren, pero era muy consciente de que pretendía provocar una ligera sensación de vergüenza. Pero por mucho que Ren quisiera poner los ojos en blanco directamente en la cara de Hiruzen, el hombre seguía siendo un ex Hokage, así que Ren optó por simplemente dirigirle una mirada inexpresiva como respuesta. Ya los había hecho esperar 15 minutos, por lo que Ren no se sentía muy caritativo en ese momento. Justo cuando ese pensamiento pasó por la mente de Ren, Hiruzen se hizo a un lado ligeramente, dejando que Danzou pasara a su lado mientras salía de la oficina de Hiruzen y le dio a Ren, Ino y Hinata una mirada silenciosa e impasible antes de irse. Las cejas de Ren se fruncieron ligeramente, pero se sintió mejor porque la espera no era solo un tonto juego de poder por parte de Hiruzen, y probablemente tenía algún tipo de reunión importante. Disculpen la espera, por favor, pasen, dijo Hiruzen tímidamente con una pequeña sonrisa de disculpa antes de invitarlos amablemente a pasar. Y las alarmas de Ren sonaron instantáneamente en su cabeza cuando Ino se levantó lentamente de su regazo con un pequeño, silencioso y reticente gemido. A pesar del comportamiento externo de Ino, Ren percibió claramente su repentina cautela a través del sello telepático. De las tres, Ino era la más sociable. Había estado entrenando interacciones sociales, a interpretarlas y manipularlas, prácticamente desde que era niña. Incluso Hinata entrecerró los ojos levemente, con la espalda algo rígida, al levantarse del asiento. Como heredera Yuga, también recibió una considerable educación social. El problema era que Hiruzen no necesitaba levantarse de su asiento y venir a invitarlos él mismo. Podría haberle ordenado a uno de sus Zanbu, a quien Ren percibía claramente en la sala, que lo hiciera, tal como lo hacían cuando él era el Hokage. Después de todo, eso era literalmente parte de su trabajo. Ren reconoció la acción por lo que era. Un intento de causarles una buena impresión para la próxima reunión. Una forma sutil de hacerlos más receptivos a lo que Hiruzen quisiera de ellos.
El hecho de que Hiruzen se molestara con eso hizo que Ren estuviera un poco más cauteloso de lo que le hubiera gustado admitir, y ahora realmente se preguntaba si siquiera quería escuchar lo que el anciano tenía que decir. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta, siguiendo a Inoue y Hinata. Por desgracia, no tenía muchas opciones. Los tres entraron en la habitación, y Ren la recorrió con la mirada rápidamente, descubriendo a tres Anbu. Uno estaba escondido en el techo, otro junto a la puerta, mimetizado con el armario, y el último estaba detrás de la silla de Hiruzen, ligeramente a un lado, usando las cortinas de la ventana para desaparecer de la vista. Claro, los tres usaban sus técnicas de escondite Anbu, así que incluso a los ninjas más experimentados les costaría localizarlos. Por desgracia para ellos, Ren y sus chicas eran sensores. Y, por suerte, esa información seguía manteniéndose en secreto para los altos mandos de Konoha. Ren ya podía prever cómo serían reasignados a las fronteras durante meses si los altos mandos supieran lo poderosas que eran sus habilidades sensoriales. Y cómo podría disfrutar de salir, pasar tiempo tranquilo en la sala o hacer travesuras en la habitación con sus chicas entonces. No. Ren decidió que era por el bien común que Hiruzen y sus chicos nunca tuvieran una idea clara de lo bien que podían percibir las cosas. Hiruzen rápidamente les ofreció a los tres asientos en el sofá ubicado a un lado de la habitación y se sentó en un lado mientras claramente esperaba que tomaran el opuesto. Ren, Inoue y Hinata lo hicieron, aunque se dieron cuenta de que era otra forma sutil de hacerlos sentir respetados y de cultivar un ambiente amistoso. La mayoría de los ninjas se sentirían honrados de ser tratados con tanta amabilidad por Hiruzen. El actual Hokage, quizá ya no lo sea, pero ese siempre será el tercer Hokage, el hombre que devolvió la grandeza a Konoha. Una y otra vez, muchos ninjas de Konoha crecieron con historias de su grandeza y sacrificio por la aldea. Subconscientemente, este tipo de trato les haría sentir felices, lo que podría hacerles perder la guardia involuntariamente sin que siquiera se den cuenta. Déjenme empezar felicitándolos, dijo Hiruzen riendo entre dientes mientras ponía un libro sobre la mesa entre ellos y se lo acercaba. Ya salió el nuevo libro de bingo, y ustedes tres tienen nuevas entradas. ¿En serio? ¿Puedo?, exclamó Inoue, decidida a seguirle el juego por ahora. La cautela era buena, pero a menos que supieran que quería Hiruzen de ellos, una cautela manifiesta los haría quedar como unos imbéciles con cosas que ocultar. Al fin y al cabo, todos eran amigos aquí, estaban del mismo bando, ¿verdad? Bien. Ren rió para sus adentros al extender la mano y tomar el libro antes de que Inoue pudiera alcanzarlo, y Hiruzen asintió con alegría. Eso le valió un pequeño puchero de su rubia compañera, pero no duró mucho antes de que ella sonriera y se apoyara en Ren, con la intención de leer el libro con él sobre su hombro. Hinata simplemente puso suavemente su mano sobre el muslo de Ren, y Ren consideró que tenía su Byakugan activado a pesar de que no había ninguna indicación visible en su rostro. Siéntete libre de revisarlo, dijo Hiruzen mientras Ren ya estaba hojeando el libro de bingo, tratando de encontrar sus entradas. Fue Hinata cuya entrada encontró primero, y tuvo que parpadear como un búho. Hinata Yuga, la princesa de la tormenta eléctrica. 75 millones de Raiou muerta. 150 millones de Raiou vivas. Ren leyó en voz alta con incredulidad y un ceño fruncido, mientras la chica en cuestión se sonrojaba levemente junto a él con una leve sonrisa antes de agachar la cabeza, avergonzada. Ah, esa recompensa por traerla con vida es de Kumo, señaló Hiruzen. Supongo que las historias sobre sus técnicas de relámpago impresionaron a sus Kai, y deben pensar que su afinidad con el relámpago es descomunal. Además, siendo una yuga, negó con la cabeza con impotencia y se encogió de hombros como si dijera ¿qué se le va a hacer?, mientras se giraba hacia Hinata. Lamento informarte, le dirigió una mirada reconfortante que, si te atrapan con vida, serás considerada una excelente raza en Kumo, incluso más que antes. El Rakit sin duda querrá tu supuesta fuerte afinidad con el rayo para mejorar su sangre, ya que podría mejorar la técnica de su familia. El rubor de Hinata desapareció y ella simplemente asintió en reconocimiento mientras Ren se encontraba un poco impresionado con el intento de este anciano. Él estaba tratando de intimidarla con el conocimiento de cuál sería su destino en manos de Kumo porque pensó que ella inconscientemente compararía ese tipo de trato con la libertad que tenía en Konoha y estaría agradecida, si no a él personalmente, al menos a Konoha. No fue una manipulación descarada. Solo, la instó a llegar a ciertas conclusiones beneficiosas para él y la aldea. Sí, Ren entendía por qué tantos ninjas le eran tan leales. Sabía cómo manipular sutilmente los hilos y decir lo correcto en el momento oportuno. Pero lo más importante, tu título mola mucho, perra. Inoue interrumpió al instante la atmósfera solemne que se estaba formando en la habitación con una exclamación quejumbrosa antes de soltar un sonoro «Ham». El mío molará más, si tú lo dices. Hinata rió entre dientes y le dedicó a Inoue una sonrisa cómplice que hizo que la sonrisa de Inoue se desvaneciera ligeramente mientras miraba con preocupación el libro de bingo que Ren sostenía. Después de todo, sabía que el Byakugan de Hinata seguía puesto. Ren no vio el sutil intercambio entre las chicas. Asintió para sus adentros. Inoue tenía razón.
El título de Hinata era genial, que demonios, porque supuso que la llamarían Tormenta Relámpago, o Princesa Relámpago, o Princesa Tormenta, o alguna otra forma abreviada, pero todo sonaba genial con solo un poquito de vergüenza. ¿Qué pasa? Tergiversaron su técnica de lanzamiento de agujas espinosas y relámpagos que aniquiló al ejército de Otogakure, y le pusieron ese nombre. Ren tuvo que admitir que se parecía un poco a Tormenta Relámpago, con todas las agujas mejoradas por relámpagos que llovían en el campo de batalla y explotaban al impactar. Pero, esto no era justo. Ren el Stoner estaba tan celoso. ¿Eres nuevo en el canal? Bienvenido. Cuéntanos qué novela te gustaría escuchar en Universo Light Novel. If you like this, maybe you could subscribe.